Bienvenido a Media Poyen, el talk show creado por Hugo López para dar voz en un tono distendido, sin filtros y sin humo a los profesionales más top del ecosistema de la publicidad online en la comunidad hispanohablante. En el episodio de hoy estaremos charlando con Rubén Máñez sobre Facebook Ads para formación e infoproductos. ¿Estás listo, Media Poyer? ¡Comenzamos! Bueno, pues tenemos aquí a Rubén Máñez. La verdad es que me hace un montón de ilusión tenerle aquí en esta primera edición de Media Poyen, en el primer episodio de Media Poyen. Con Rubén he ido compartiendo todo el proceso de este proyecto, desde la idea, desde que se me ocurrió la idea hasta sobre todo pues todo lo que ha habido. Obviamente aquí hay un proceso a nivel de diseño gráfico, a nivel de ideación de todo lo que es el proyecto. Y me hace mucha ilusión porque además últimamente le estoy viendo bastante. Ahora nos dirá él, pero él es coordinador académico de un máster en el que yo soy profesor, así que nos vemos las caras muchos fines de semana. Tengo una muy buena relación con él y es un verdadero crack en Facebook Ads, en términos generales, pero sobre todo en lo que va a tratar hoy el episodio, que vamos a hablar de Facebook Ads para infoproducción y para formación, tanto física como online. Así que nada, para empezar, Rubén, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Rubén Máñez y a qué te dedicas ahora mismo o a qué te has dedicado a lo largo de todos tus años como profesional? Bueno, gracias por invitarme a este primer capítulo de Media Poyer, Hugo. Aunque lo que más curiosidad me da a mí son los micropoyin, esas micropíldoras sobre Facebook Ads. Tengo ganas de que empieces con... Eso lo tendremos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio lo tendremos. Exacto. ¿Qué te cuento yo? Pues mira, yo vengo de ADE, Administración y Dirección de Empresas. De hecho, yo acabé aquí por casualidad, como aquel que dice, ¿no? Porque terminaba la última carrera, el último año de ADE en la Universidad de Valencia, y claro, el típico último año, la gente ya empieza a tener claro qué va a hacer con su vida. O va a ir a trabajar, o va a empezar prácticas en un sitio, o hace un máster, ¿no? Yo creo que era abril, terminábamos en junio o julio, no me acuerdo, y aún no sabía qué iba a hacer con mi vida el siguiente año. Y dio la casualidad... Un poco la situación en la que se ven la mayoría de estudiantes cuando acaban la carrera o si no tienen un proyecto ya desarrollado durante la carrera, me abro al mercado laboral y a ver qué cae. Eso es. De hecho, dije, bueno, me gusta el marketing. Yo me he dedicado, al final, yo trabajaba en una discoteca, entonces en la parte que yo trabajaba en la discoteca, me encargaba al final de vender la parte de entradas, de gestionar un equipo, de ver cómo aumentar. Me acuerdo yo cuando teníamos el 20, por aquella época, yo creaba buenos recuerdos el 20, ¿eh? Creaba grupos de 20 para después hacer invitaciones a la discoteca. Entonces, ya esa parte comercial, esa parte de marketing, sin darme cuenta ya la gestionaba, ¿no? Entonces, me di cuenta por un taller que hizo, no sé si los hará presenciales, porque ahora con la pandemia y todo, no sé si los seguirá haciendo, pero Google Actívate, no sé si sabes. Sí, Google Actívate. Hacían talleres. Conozco a mucha gente que sus inicios con respecto al mundo marketing en general es con Google Actívate. Exacto. Pues dio la casualidad que me lo pasó un amigo, yo me he dado cuenta, vino a la Universidad de Valencia a hacer ese taller y ahí es cuando conocí el marketing digital, porque yo había hecho ADE con la mención en marketing y lo que es marketing como que no había nada, ¿vale? Entonces hasta ese momento no aprendí marketing y dije, hostia, esto me gusta, quiero ir por aquí. Que eso es curioso, yo que también soy estudiante de ADE y turismo, la parte de ADE, que no haya prácticamente asignaturas de marketing, o sea, yo creo que estudié una asignatura de marketing en la carrera, marketing turístico, además por la rama de marketing, y dentro de administración y dirección de empresas en la carrera no había ninguna asignatura más de marketing, que es curioso también. Es decir, tú puedes tener una muy buena idea de negocio, un muy buen proyecto, que si no sabes venderlo y todo lo que engloba el marketing, porque claro, hay 80.000 ramas dentro del marketing, pero es curioso, la verdad. Eso, una crítica a todo lo que es, sobre todo la educación pública, porque las privadas sí que es verdad que son más flexibles en ese sentido, pero en la pública eso, la verdad es que lo tendrían que tener en cuenta, la verdad. Exacto. De hecho, me acuerdo yo que hice las prácticas y claro, hice las prácticas de marketing, que es la mención que había hecho. Y llego el primer día de prácticas y me dice, ¿sabes lo que es un WordPress, no? Y yo, esto no estoy en la vida. Entonces ahí me tuve que poner las pilas. Claro, no te preparas para el mundo laboral. Y es una putada. Salir de la carrera, pasarte 4 años, no la cambio la etapa universitaria por los juegos universitarios, los contactos, claro. etc. Eso no hay que perderlo nunca, vamos. Es una experiencia vital. Pero la experiencia universitaria no la cambio, pero lo que es la formación pues, está a años luz de lo que el mercado laboral demanda a día de hoy. Y así es como empecé, realmente. Luego ya me puse a investigar por mi cuenta, vi la importancia de la marca personal, me empecé con mi blog y a partir de ahí fui ya experimentando, empecé a trabajar donde trabajo ahora, en la Escuela de Marketing and Web,
Y ahí es donde empecé a aplicar, pues al final, toda la parte de estrategias, que es la que vamos a hablar hoy, sobre todo. Perfecto, perfecto, genial. Pues así para romper el hielo, mayor cagada que hayas cometido en PayMedia y mayor logro. Vale, PayMedia mira. y vamos a hablar de marketing, es decir, no, obviamente tú la parte más profesional la has desarrollado sobre todo en el ámbito de PayMedia, pero además yo soy consciente de que has tocado otras ramas de marketing digital. Entonces, mayor cagada, rollo anécdota y también mayor éxito que hayas tenido en tu etapa profesional, así para romper un poco el hielo. Cagadas, es que yo creo que no haya Alguna que te acuerdes, da igual, o sea, no tiene por qué ser una cagada que haya tenido un impacto muy negativo, pero no sé, algún error que haya sido gracioso o... Vale, mira, cagadas hay desde bloqueos de cuentas publicitarias, que esto lo hemos estado hablando antes, que la mayoría de veces no han sido cosas que podamos controlar, pero sí que una vez que me la bloquearon por una culpa mía, porque mandé a Facebook, sin darme cuenta, cuando te bloquean un anuncio, ¿no? Antes te llega una notificación al correo, te hemos rechazado un anuncio, ¿no? Vale, pues se ve que sin darme cuenta, yo mandé a Facebook a spam. Entonces, claro, cuando me llegaban esos correos, hemos rechazado un anuncio, yo no los veía, porque me llegaban a spam. Y yo me rechazaban los anuncios y digo, duplico campaña otra vez, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ponerlo otra vez. Claro, llegó un momento que me rechazaron un montón de anuncios Entonces de ya golpe te llevaste y bloqueo de cuenta publicitaria. Y eso fue por una gilipollez realmente, porque sin darme cuenta me puse a ver la newsletter, recibí muchos newsletters y digo, voy a borrar los correos que tengo. Pero en vez de a borrar, le di a spam o correo no deseado, mejor dicho. Y por esa tontería bloquear una cuenta publicitaria, porque después no me di cuenta de los rechazos de los anuncios. Y cuando te bloquean una cuenta publicitaria, la verdad es que es una faena, bueno, es un disgusto. Yo creo que todos los media buyers de Facebook o nos hemos llevado o nos estamos llevando en la actualidad en algún momento, la verdad, que el tema de baneos es una jodienda, la verdad. No me acuerdo quién dijo una frase, hay dos tipos de motoristas, los que ya se han caído y los que se caerán. Pues totalmente. en Facebook pasa lo mismo. Muy buena hay frase esa, la verdad. Los que ya han bloqueado una cuenta publicitaria y la que se la bloquearán. O sea, eso totalmente. Y además, aquí vamos a hablar de Facebook Ads. Yo creo que es la red publicitaria en la que más inestabilidad con respecto a ya no solo baneos, que obviamente si te banean un business manager, si te banean una cuenta publicitaria, pues todo el trabajo que has hecho, si no, no puedes recuperarlo, a no ser que te la vuelvan a habilitar. Yo creo que la plataforma publicitaria donde más motoristas se caen realmente, porque en otras plataformas publicitarias obviamente existen los baneos, siempre tiene que haber unas políticas que deben cumplir los anunciantes, pero sí que es verdad que en el caso de Facebook la inestabilidad que hemos vivido en los últimos años en muchas ocasiones nos ha imposibilitado hacer bien nuestro trabajo. Es una pena, pero bueno. Mayor logro. Es una putada porque además, sobre todo la parte de optimización y escalado es la que más jode. Totalmente. La parte de bloqueos. No tanto la creación, sino la parte de optimización y escalado. Claro, sí, y bueno, y todo el machine learning que hay detrás. Es decir, cuando pierdes todo el histórico de una cuenta publicitaria o incluso un pixel, cuando te bloquean un business manager y no tienes compartido el pixel con otros business managers y te queda bloqueado, es que tienes que empezar absolutamente de cero. Sí, exacto. Es una... Logros como ¿mayor tal, logro? De lo que yo estoy más orgulloso a nivel profesional, por ejemplo, es que yo gestioné desde el principio todo el departamento de marketing de una empresa de nueva creación. Entonces, yo me he encargado desde conseguir, partimos de las 20 alumnos únicamente, entonces yo me he encargado del proceso de conseguir desde 20 alumnos hasta última edición, que hemos conseguido entre el máster de marketing digital 164 alumnos y el máster de publicidad 80 y pico alumnos. Entonces, brutal, todo ese proceso... Todo ese proceso, y no solo eso, con estrategias aumentar el ticket medio de los alumnos que ya habían cursado otro máster, que volvieran a repetir de alguna forma otro programa, etc. Entonces, a nivel profesional, logros que más me siento orgulloso de haber definido todo el embudo y al final, cuando tú ves los resultados, pues obviamente estás contento con tu trabajo. Entonces, ese a nivel profesional, de eso, creo que es un buen logro. Qué guay. Qué guay. Estamos hablando, sobre todo para los oyentes, de una gestión de volumen de leads brutal. O sea, es decir, tener en cuenta, para poner en contexto, Rubén, cuánto valen los másteres. Es decir, tenéis un máster de marketing digital y otro de publicidad online, que está más enfocado, pues aparte de PayMedia y embudos de venta. ¿Cuál es el precio para que conozcan el ticket medio? Y bueno, el número de alumnos ya lo has dicho, pero para que sepan, para poner en valor exactamente lo que tiene toda la estrategia que has implementado. Estamos hablando de un máster de marketing digital de media entre el presencial y el online, porque el presencial son 4.400 y el online 2.750, ponle 3.500 de media. Y el de publicidad, pues de media unos 2.500. Entonces, claro, son alto ticket.
Pues la audiencia ya puede hacer los cálculos a nivel de facturación, pero, jope, son volúmenes de facturación bastante grandes. O sea, y bueno, yo que conozco sobre todo la escuela desde su creación, jope, que es un proyecto que ha ido creciendo poquito a poquito y bueno, aquí tenemos a uno de los artífices sobre todo de la estrategia de marketing digital, ya no solo paid media, sino marketing digital en general. Vale, has hablado antes de embudos, ¿vale? Que bueno, tú has sido el que ha creado, ¿no?, la estructura principal del embudo de ventas de la escuela, tanto para los másteres online como para la modalidad también presencial en Valencia. ¿Estrategias evergreen o ya no solo lanzamientos, sino estrategias más puntuales que tienen caducidad? Es decir, porque tenemos como estos dos modelos, ¿no? Poder vender durante todo el año o hacer, pues eso, estrategias más ad hoc para una temporada y hacer la captación de anuncios de alumnos, perdón, justamente en un tramo concreto de un periodo. ¿Qué piensas? Lo ideal, ninguna de las dos. La combinación de las dos. Es lo mejor. Y más hoy en día que hay pues digamos una inestabilidad a nivel publicitaria, costes que se elevan, cuentas publicitarias que se rechazan. Jugártelo todo a un lanzamiento hoy es jugarte todo el negocio, ir a la bancarrota algunas veces. Entonces, si yo te diría, ninguna de las dos. Ir combinando estrategias más a largo plazo, más a medio plazo, con estrategias más a corto plazo. Que realmente lo de corto plazo es relativo, porque tú cuando haces un lanzamiento no es la semana del lanzamiento, son meses también de preparación. Son meses de planificación. No, tú haces un lanzamiento de una semana, un webinar, un congreso y coges frutos, ¿no? Es que eso se ha preparado por lo menos 2 meses de antelación a la estrategia. Entonces, claro, corto plazo también es relativo, pero ya te digo, lo ideal es combinar diferentes tipos de estrategia publicitaria. De hecho, nosotros, a la hora de vender formación de alto ticket, sobre todo, combinamos 6 meses para vender un máster. 6 meses para vender, entre 6 y 5 o 4 meses para vender un máster. Yo, mira, una clase que doy en el máster es de estrategias de captación de leads. Y entonces, para que le entiendan la importancia que tiene captar leads desde Facebook Ads y después ese tipo de leads nutrirlos de contenido, les hice una encuesta. Una encuesta de estas interactivas, que te metes en una página, empiezas a votar, ¿no? Entonces les dije, ¿cuánto habéis tardado en tomar la decisión de apuntaros al máster? Y la opción era unos días, no, menos de una semana, 2 semanas, 1 mes, 6 meses, 1 año. Pues casi todo el núcleo había tardado más de semanas en apuntarse al máster, incluso a veces un año. Joder, ese, sobre todo para la audiencia, es un insight bastante relevante, ¿eh? Muy guay que hayas dicho eso, Rubén. Sobre todo para tener en cuenta un poco el customer journey, ¿no? Que sigue una persona, sobre todo en un producto de alto ticket y en formación de marketing digital, que realmente la competencia es brutal. Es decir, hay 80.000 opciones, tanto online como presenciales, de másters relacionados con marketing. Entonces, claro, la decisión de compra, lo que tú has dicho, que no es una decisión, digamos, impulsiva por parte del comprador, sino que lleva unos meses, un tiempo, donde tenemos que estar presentes también como marca, obviamente, con diferentes estrategias de marketing, donde obviamente el paid media jugará una importancia global. Muy bien ese insight que has soltado, porque la verdad, jope, para que la gente la tenga en cuenta con productos de high ticket, de que sobre todo cuando trabajamos funnels de venta, buscar la inmediatez yo creo que no tiene ningún sentido a día de hoy con productos high ticket. Es decir, una persona no se gasta 3.000 euros la decisión de compra en cuestión de días, sino que tiene que ir pensándolo y nosotros obviamente tenemos que trabajarlo como marca. Con respecto a... has hablado de evergreen y lanzamientos puntuales. Hemos dicho que pues, lo mejor es esa mezcla de estrategias de captación. Con respecto a tipología de funnel, ¿vale? Porque ya sabemos que hay muchas tipologías de funnels. Ya has mencionado que una parte súper importante son los leads, es decir, la estrategia principal de las escuelas de formación y bueno, todo lo que es el sector de infoproducción, la mayoría empiezan por estrategias de capto el dato del usuario y a partir de ahí implemento una estrategia, un funnel que puede tener diferentes vertientes. Entonces, a nivel de funnels, ¿qué tipologías de funnels, en términos generales, son los que mejor funcionan para formación online y infoproducción? Vale, mira. Yo unas primeras cosas que hago, obviamente, siempre que hago una estrategia, forma parte de nuestro trabajo también ver qué hacen, en este caso, otras escuelas de negocio, otras escuelas de marketing,
para vender sus programas, ¿no? Para ver si saco ideas, si implemento ideas al funnel, añado, etcétera. Entonces, esto es un claro ejemplo de porque está bien analizar qué hacen, pero no siempre hay que añadir lo que hace la competencia. Porque si yo hiciera lo mismo que hace la competencia, yo haría anuncios a tráfico frío, a personas que no me conocen de nada, directamente a la página de ventas del máster. Y eso es uno de los principales errores que puede haber a la hora de hacer Facebook Ads si vendes un producto de alto ticket. Y ya me refiero a un producto de alto ticket, vender un producto de más de 150 euros por Facebook Ads de curso a alguien que no te conoce nada, ya es complicado. Pues imagínate, superior a 500 euros, 1.000 euros. Entonces, uno de los principales errores que yo veo a la hora de hacer Facebook Ads para formación, para vender formación, infoproductos de alto ticket, es que llevan a desconocidos a páginas de venta. Es imposible que te compren o te tienes que dejar mucha pasta para que te compren. Mira, este es un punto importante porque totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Sí que es verdad que a lo mejor escuelas de negocios que tienen mucho branding, es decir, que tienen una marca muy potente en el mercado, a lo mejor contrarrestan esa parte de tener que cultivar a la persona con la marca, que eso también un tema muy importante que yo, que soy mentalidad performance pura y dura, el tema de branding, obviamente, sé que es importante una estrategia, pero yo creo que es buen punto ese de que, claro, obviamente hay que implementar una estrategia donde hay que cultivar ese lead que hemos logrado. Pero claro, también entra en contraposición escuelas de negocios que a lo mejor tienen mucha marca, a lo mejor solo se basan en una estrategia, por eso, de mandar directamente a la página de ventas, pensando que su marca les va a hacer el push de esa confianza para que la persona tome la decisión. Que también es para ver esa contraposición. Obviamente, en vuestro caso, Escuela Marketing and Web, yo creo que eso lo estáis viendo año a año, que muchos alumnos, ese push de confianza, ese push en la hora de las ventas, conforme vais avanzando años, tenéis más alumnos, ayuda a la estrategia, sobre todo a la conversión final, ¿no? Del embudo que hayáis implementado. Exacto. Entonces, al final, tipologías de embudos. Lo primero, para decirte una tipología de embudos, tengo que saber qué infoproducto vendes en concreto, porque hay diferentes tipos de infoproductos. Es decir, no es lo mismo vender una masterclass grabada que vender un programa con clases en directo y acompañamiento, que vender un programa de alto ticket con mentorías, con sesiones grupales, etcétera. Entonces, lo primero es saber qué estás vendiendo y qué precio están vendiendo. Porque en función de lo que vendes y el precio que tengas, habrá unos tipos de lead magnets más efectivos que otros. Y en función del tipo de lead magnet, el embudo va a ser diferente. Entonces, si tú te das, imagínate, nos vamos a una franja de precios de hasta los 200 euros, ¿vale? Pues perfectamente tú puedes hacer un lead magnet o un embudo que sea lead magnet, PDF, masterclass, grabada, plantilla, etcétera, a captación de leads, vender por email marketing y hacer anuncios de remarketing. Ya está. Embudo muy sencillo. Un embudo sencillito. Sencillito. No tiene más. Captación de leads, que tengas un lead magnet atractivo, que resuelva un problema de tu público objetivo, email marketing y campañas de remarketing. Ya está. Vale. Luego, si ya te vas a algo de más de 500, más de 1.000 euros, ya tendríamos que hacer un poquito más de hincapié en el funnel. Entonces, si nos vamos ya a ese precio, pues ya podríamos hacer un webinar en directo. Entonces, ese webinar en directo, pues ya harías anuncios de captación de leads, anuncios de remarketing para las personas que no vean, o sea, vean la página de captación de leads, pero no se registren. Importantísimo, que esto nos olvidamos, para que un webinar funcione, al final tiene que asistir un número de personas al directo. Importantísimo. Entonces, claro, uno de los principales errores que veo en los funnels de webinar es que no mandan emails de recordatorio hasta que la persona, digamos que le quedan 2 días, 3 días. Sí, que a lo mejor se centran únicamente en la parte de adquisición, pura y dura, exacto, pero que una vez lo han captado, ya se olvidan de él. Exacto. Hay una fase de activación. Esa fase de activación, la mayoría de lanzamientos se olvidan. Esa fase de activación, además, tú tienes que ir derribando posibles objeciones de forma de semillas. Es decir, vas sembrando y metiendo en la cabeza, derribando objeciones que a lo mejor la persona no es ni consciente de que estás derribando objeciones, pero tú ya estás haciendo un cambio de mentalidad. Claro. Y obviamente el día del webinar habrá que hacer anuncios de recordatorio del webinar también y nada más sacar el lanzamiento, nada más hacer terminar el webinar, además del email de replay, pues tú mandas ya emails, anuncios de remarketing y también de bonus. Anuncios de bonus, testimonios. Bueno, los testimonios sí que tener que cuidado con los anuncios de testimonios hoy en día, porque los anuncios de testimonios muchas veces tienden a exagerar a lo mejor un poquito la promesa. Porque claro, alguien que vende un infoproducto mete los mejores testimonios. Entonces, el tema de las promesas y Facebook se van mal. Con lo cual hay que también tener cuidado con los anuncios de testimonios, de cómo están enfocados los testimonios. Sí, sobre todo, siempre en publicidad online se habla mucho de las expectativas, ¿no?, que generas, tanto para captación de leads como para venta directa, siempre que el anuncio
esté sincronizado con las expectativas que tú generas de anuncio cuando la persona aterrice en la página, viendo el producto, viendo el servicio, viendo el lead magnet, da igual, aunque sea algo gratuito, que se cumplan esas expectativas, ¿no? Porque si hay grandes diferencias puede ser contraproducente, ¿no? De hecho, si te has fijado, muchas páginas que hacen captación de leads para vender productos de estos de alto ticket, abajo del todo, en la parte de abajo de política privada, un disclaimer. Un disclaimer, ¿no? En plan, no prometemos resultados, no sé qué sé cuántos, esto no tiene nada que ver con Facebook, no sé qué sé cuántos. Entonces, claro, de hecho está dentro de las políticas publicitarias de Facebook, el apartado de las promesas, que hay que tener mucho cuidado con las promesas, con lo cual, anuncios de testimonio hay que tener también cuidado con esa parte. Y obviamente, pues anuncios de últimas horas, etcétera. Eso es vender un infoproducto, pues eso, 1.000 euros. Si quieres ir más alto ticket, pues ya están desde funnels con congresos online, funnels con congresos híbridos, es decir, presencial y online a la vez, y digamos que esos son los funnels así un poco más complejos que hay que llevar a cabo. Pero más o menos, obviamente requerirán más músculo a nivel de tiempo, o sea, a nivel de recursos en general, a nivel de tiempo de equipo y de recurso económico, obviamente, de inversión de paid. Bueno, de inversión de paid y obviamente en otros canales de marketing. ¿Vale? Ya entramos un poquito en Facebook Ads, seguimos hablando de captación de leads, que hemos visto que es como la piedra angular dentro de una estrategia, dentro de un funnel de venta, ¿no? Para vender infoproducción, infoproductos o formación tanto física como online. Vamos a hablar de formas de captar leads, ¿no? Porque hay muchas formas. Tenemos el formulario de generación de clientes potenciales, que es un formulario nativo. Podemos mandar el tráfico a la página web para que convierta en una landing page de captación. Podemos mandar el tráfico a WhatsApp, a Instagram DM. O sea, tenemos muchas alternativas dentro del ecosistema de Facebook para recopilar esos datos del usuario y posteriormente trabajarlos en nuestro embudo de ventas. ¿Qué opciones son las más relevantes para ti a día de hoy, en base a tu experiencia? Vale, al final va a depender del tipo de funnel que tú hagas. Me explico. Yo estoy acostumbrado a hacer congresos online, funnel para congresos online. No sé si habré hecho ya 8 o cuántos habré hecho ya. Entonces, claro, en un funnel para un congreso online, tú tienes una auto. Una auto es una one time offer, ¿no? Como un tripwire. Entonces, tú te registras gratis al congreso, las ponencias son gratuitas, pero el acceso a la grabación es de pago, ¿no? Entonces, en la página de gracias, cuando se suscribe la persona, es cuando dices, tienes 15 minutos para acceder a la grabación a este precio, luego sube. Entonces, claro, como tú tienes que llevar a una persona a una página de gracias, ahí principalmente lo que tienes que hacer son campañas de captación de leads a conversiones, con objetivo de conversión, porque necesitas una página de gracias. Entonces, ¿podrías hacer también formulario instantáneo? Sí, pero ya la auto te la cargas. Lo podrías poner en el formulario, gracias por inscribirte, aquí tienes una oferta. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ahí principalmente lo que tienes que hacer son campañas de conversiones a captación de leads. Que ahora se llaman el objetivo clientes potenciales. Pero exacto, bueno, clientes potenciales y en el conjunto de anuncios escoges el sitio web como ubicación. Exactamente. Sí, joder, es que esto, Facebook también va cambiando de interfaz. Está lo de 11 objetivos a 6 ha cambiado hace poco y bueno, hay algunas cuentas publicitarias que aún no tienen activos, pero para que la sepa la audiencia, que es o generación de clientes potenciales, que el antiguo era formulario nativo, ahora no, ahora está dentro del objetivo de clientes potenciales y puedes seleccionar la ubicación a donde mandas el tráfico. Vale, muy interesante. Más formas. El formulario instantáneo que has dicho, sobre todo eso es interesante si la página, si tú tienes un negocio, estás empezando, no tienes tiempo a hacer una landing de registro o no tienes un buen maquetador visual o no sabes bien maquetar una landing page, no va a ser responsive y quieres implementar una campaña de captación de leads rápido y al momento, haces un formulario instantáneo. Entonces, ahí al final el anuncio, tú haces clic, rellenas ahí los datos, además puedes poner diferentes tipos de filtro, diferentes campos y lo importante aquí es que esos datos no se sincronizan con tu herramienta de email marketing. Entonces, ahí sí que lo importante es que tengas una herramienta que te integre como Zapier o Integromat. Exactamente. Y también lo he hecho la combinación de las dos. Es decir, he hecho campañas de conversiones, clientes potenciales que van a una página de registro y el remarketing, en vez de hacerlo a la página de registro, lo he hecho con el formulario instantáneo. Y también ha funcionado bastante bien. Sí, eso es interesante. La primera persona que conozco que lo ha hecho, eso es bastante interesante esa estrategia, porque, bueno, al fin y al cabo, el formulario nativo es más usable, ¿no? Es más UX de cara al usuario porque no tiene que aterrizar, que se le cargue, sino que hace un clic y automáticamente
De hecho, para que lo sepa la audiencia y no haya trabajado con formularios nativos de Facebook, la información del usuario se autocompleta. Luego, obviamente, puede modificarla, pero la información estilo nombre, teléfono, email, coge automáticamente Facebook la que tiene el usuario puesta y bueno, es una forma muy rápida de completar los datos. Por eso, yo desde mi experiencia siempre los formularios de clientes potenciales nativos de Facebook siempre ha traído como mucho volumen, pero la calidad del lead como que ha bajado, porque tú al fin y al cabo, cuando lo mandas a una página web, ahí puedes mostrarle la información. Sí que es verdad que en el formulario nativo, obviamente, le puedes poner ahí ubicación, información, pero en la página web, claro, el despliegue creativo a nivel de copy, a nivel visual que puedes hacer, no es el mismo que puedes hacer un formulario y ahí puedes cualificar más al usuario. Y también para que se vean los pros y contras de utilizar un método u otro. Yo creo que eso también depende del tipo de lead magnet que tengas. Es decir, y el nivel de conciencia de la persona. Si es un nivel muy consciente, yo sí que soy más partidario de llevarle a una página de captación de leads donde puedes trabajar más el copy. Pero... Sí, ya empiezas a trabajar esa parte ya de marketing. O sea, ya no solo la captación, sino que ya puedes ir como lanzando semillitas para que se impregne en la mente de la persona. Exactamente. Si tú haces además un congreso, pues no tiene mucho sentido que hagas un formulario instantáneo, cuando lo potente son las ponencias, los ponentes. Entonces, tú un formulario instantáneo y no vas a ver esa información, tienes que darle una página de registro. Si tienes como lead magnet, por ejemplo, un PDF únicamente, pues no habría ningún problema. Si tienes como lead magnet, por ejemplo, el hecho de, para un negocio local, una revisión gratuita, pues tampoco habría mucho problema por hacer esa parte de ahí. Pero cuanto más potente, por así decirlo, sea el lead magnet, mejora una página de registro. Sí, yo también los formularios de clientes potenciales nativos los he visto mucho para comercial, ¿no? Para el aspecto más comercial de deja tu teléfono y un agente se pondrá en contacto contigo. Obviamente, yo siempre pienso que si vamos a hacerlo con un embudo estilo webinar, estilo lead magnet, estilo congreso, si utilizamos el formulario de clientes potenciales, 100% tenemos que tener una herramienta estilo Zapier Integromat para llevar automáticamente los leads y que haya una respuesta directa, porque claro, manualmente ahí no tiene ningún sentido de que los datos los vayamos subiendo a nuestro CRM, a nuestra herramienta de email marketing y ya se desencadene toda la automatización. Eso totalmente. Exacto. Y también hay una opción que a ti te encanta, la opción esta del chatbot. Haces haciendo muchos experimentos con ello últimamente. Exactamente. Con muy buenos resultados. Le tienes que poner, no sé qué palabra tenías tú, no me acuerdo qué palabra tenías. Entonces, sí, bueno, depende un poco. Está hablando Rubén sobre todo de los cuando mandamos el tráfico a mensajería, que tenemos WhatsApp, tenemos Instagram DM y tenemos Facebook Messenger actualmente. Y nada, sobre todo que el call to action sea que el usuario te escriba una palabra y ya se en cualquiera de estos tres canales y ya se desencadena una automatización donde incluso puedes ir cualificando al usuario, le puedes pedir más datos, etcétera. Exacto. Entonces, digamos que esas serían las principales formas de captar leads. Hay más, es decir, también puedes llevarlo directamente a WhatsApp, por ejemplo, y empezar a ir a conversación, etcétera. Pero yo digamos que a nivel de volumen, esas son las más habituales de captación de leads. Si vas a volumen, que cuando haces un lanzamiento de un infoproducto, necesitas un número mínimo de captación de leads. Sí, yo creo que también, y es importante, y como has dicho antes, de adecuar un poco el tipo de captación al funnel que tienes detrás. Yo creo que eso es súper importante. Aunque sí que es verdad que en términos generales a mí me gusta recomendar que por lo menos haga una pequeña prueba con cada tipo de opción de captación, porque nunca sabes, o sea, te puedes dar sorpresas. Yo he hecho, por ejemplo, con el tema de Instagram DM, crear un chatbot, hacer estrategia de paid dentro de Facebook, mandar a Instagram DM que se desencadena ahí una automatización. Me llevé una grata sorpresa y yo pensaba que no iba a haber tanta atracción, ¿sabes? Es decir, incluso a nivel de coste por lead, que obviamente es una métrica principal a la hora de captar leads, me llevé una sorpresa. Entonces, yo siempre pongo en valor de intentar hacer dentro, obviamente, el funnel es difícil replicar muchos funnels a la vez, sobre todo cuando es un congreso online, que pones todos los esfuerzos en un único funnel, pero cómo los captamos, yo creo que también es importante ir probando tanto a nivel dentro de Facebook Ads, las diferentes opciones que tenemos, como también, obviamente, de otros canales de paid media y otras estrategias a nivel inbound marketing, a nivel orgánico, podríamos decir. Yo creo que tenemos una manía los marketers, que es cuando nos dicen que algo funciona, ponemos el foco solo en eso. Esto funciona, hay que hacerlo así. Siempre lo hacemos así. Y a veces se nos olvida experimentar por nuestra propia cuenta
ver otras formas diferentes. Sí, yo siempre lo comparo como un caballo cuando tiene las viseras estas que solo deja ir recto, pues escuchamos y es tú. Webinar, pues solo funciona webinar. Y claro, yo siempre digo, si no hacemos cosas diferentes es imposible tener resultados diferentes. Y es curioso porque el sector de marketing siempre nos han dicho que es eminentemente creativo, pero muchas veces los marketers somos todo lo contrario. O sea, lo único que hacemos es plagiar funnels, anuncios de competidores. Es curioso. Que muchas veces funciona, obviamente, pero hay que hacer cosas diferentes, ¿vale? Exacto. Cambiando de tema muy importante y que además yo creo que es un tema, sobre todo a la gente quizá más principiante, es un tema que desquicia mucho, que es el tema de la segmentación, que obviamente es un pilar dentro de una estrategia de PI Media. Obviamente yo creo, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo yo en mis formaciones intento hacerlo ver que la segmentación cada vez juega un papel menos importante dentro de una estrategia de PI Media, sobre todo por el tema de la mejora del machine learning, ¿no? Del aprendizaje automático de las plataformas publicitarias, pero obviamente sigue siendo un pilar muy importante. Entonces, pregunta con respecto a segmentación y infoproducción y formación online y presencial. ¿Qué te está funcionando? Porque también vivimos un ecosistema, ya no solo el tema de la mejora de Machine Learning, sino, bueno, iOS 14 supuso hoy un mazazo en términos de pérdida de data, obviamente ya no solo para traqueo, que es un aspecto muy importante, sino para creación de audiencias de retargeting. Entonces, que me digas un poco Vale. qué públicos son los que te están funcionando. Si quieres lo podemos diferenciar un poco entre públicos de tráfico frío, es decir, adquisición pura y dura, y públicos de retargeting. Obviamente, sabemos los públicos de retargeting que podemos trabajar, los públicos personalizados, pero ¿qué tipo, no? ¿Cómo los planteas tú? Vale, mira. Tenemos al final públicos personalizados, públicos guardados y públicos similares, ¿no? Si yo he hecho la vista año atrás, año y medio, un poquito más, lo que mejor me funcionaban eran los similares, con diferencia. De cara a los últimos meses, 3 meses, 4 meses, los similares me están funcionando cada vez peor. No sé por qué, no sé si es una cosa de data, que Facebook ahora consigue encontrar peor, hacer el match, ¿no? Entre el personalizado y el similar. Es un feeling totalmente que comparto. O sea, es decir, yo tengo exactamente el mismo feeling con las cuentas publicitarias que gestiono. Los públicos similares han bajado en performance en términos generales, obviamente, pues además, públicos similares puedes hacer 80.000, dependiendo del público de origen, el público personalizado y también del porcentaje de similitud. Pero sí que es verdad que en términos generales los públicos similares se me han caído en performance muchísimo. Es curioso, ¿eh? Yo siempre se lo he achacado desde el tema de iOS 14, pérdida de data. Claro, como el público personalizado pierde data, pues como los públicos similares se nutren del data de los públicos personalizados, porque es el origen, pues siempre he pensado pues, que había ahí una merma. Pero sí que es verdad que en los últimos meses eso como que se ha acrecentado. Totalmente cierto. Te pongo un ejemplo. Yo antes, volvemos, año pandemia, ¿vale? 2020. Creaba una campaña y creaba pues bastantes similares diferentes, del 1%. Nunca juntaba 1% con 2%, 3%. Siempre me gustaban los del 1 en un conjunto de anuncios o en una campaña. Si hacía sobre todo CBO, ¿vale? Para que los tamaños de las audiencias sean similares. Entonces yo lo que hacía era diferentes similares puestos en una campaña y testeaba los conjuntos de anuncios. Vale. Luego le di más importancia a la parte de superposición de audiencias, ¿no? Intentar que los similares no compartieran mucha audiencia, mucho porcentaje de audiencia. Es decir, que si comparaba dos similares y coincidían en 30% más, del 30 más, lo juntaba, ¿vale? Para no tener ese doble impacto y al final afectar la frecuencia, la factura publicitaria. Entonces, eso fue el siguiente paso que hice yo, juntar similares, que tuvieran mucha superposición. Y en enero, lo que se denomina super lookalikes, ¿no? En plan de juntar diferentes... Exacto. En enero me funcionó muy bien. Te hablo de esto. En enero me funcionó muy bien juntar similares. Y ahora estamos a mayo. Esa misma audiencia, ese 1% juntos, ha funcionado mucho peor, por ejemplo, con una campaña Broad, sin segmentación. Entonces, por eso te digo que... Es curioso porque además el tema de juntar, de agrupar ya no solo conjunto de anuncios, sino audiencias de públicos similares, va a favor de lo que recomienda Facebook, que es estructuras de cuentas más simplificadas y obviamente también audiencias más amplias. Por eso también están en boga las audiencias Broad. Exacto. Al final también se dice que cuanto mayor calidad sea el personalizado, mayor sea el similar. Pero tampoco tiene muchas veces que por qué. Por ejemplo, yo si es un e-commerce, también al final tú tienes el píxel puesto por parámetros, ¿no? Cuando te compra un producto, pues te compra el ID del precio. Entonces, en e-commerce también se puede jugar mucho con hacer un público personalizado cuando ya tienes bastante data,
de gente que te haya comprado productos superiores de valor de X. Ujú. Entonces, claro, si tú tienes un e-commerce con precios muy variables, si tú creas únicamente un personalizado de cualquier persona que te ha comprado un producto, ahí tú estás teniendo en cuenta todo. Pero si tienes diferentes precios, tú lo que vas a hacer es un personalizado de aquellas personas que te han comprado por valor superior a X. Y de ahí haces el similar. Entonces, yo lo que recomiendo también es haz un test entre un personalizado y un similar de aquellas personas que han comprado cualquier producto a luego un similar de las personas que han comprado productos superiores de X precio. Compara si es la mejor. Sí, es un poco como clusterizar, ¿no? Pulir esas audiencias personalizadas para crear audiencias similares un poquito más cualificadas, aunque tengan menos data, obviamente, porque los clusterizamos, pero para que sean más, o sea, para que tengan más sentido, sobre todo a nivel de calidad, ¿no? De ese público similar. Interesante. Exacto. Ahora lo que voy a hacer con los similares, que es lo que lo estuvimos hablando también el otro día, es volver un poco atrás. Es coger y en vez de juntar audiencias, ¿vale? Como hemos estado haciendo, que coincidan en esa superposición, poner una campaña y diferentes conjuntos de anuncios con los similares del 1% y hacer CBO, ¿vale? Hacer CBO y que sea Facebook el que intente distribuir el presupuesto a aquel conjunto de anuncios que considera que va a conseguir un mejor rendimiento. Y al final volver un poco al principio para ver si esos cambios afectan de forma positiva. Bueno, ahí lo positivo es que el tamaño de la audiencia es exactamente la misma. O sea, eso sí que es positivo porque se lo recomienda a Facebook de que no haya mucha diferencia entre las audiencias que tenemos a nivel de conjunto de anuncios. Puede ser una muy buena opción. Entonces, eso a nivel de similar, ¿vale? Por ir por diferentes tipos de públicos. A nivel, por ejemplo, de personalizados, cada vez me están funcionando peor los de visitas de página web. Es decir, yo antes creaba una audiencia de los que me han visitado la página web los últimos X días, pues de ahí lo hacíamos, ¿no? Entonces, he notado que pierde mucha audiencia, pierde mucha data. Sí. Eso ha sido el impacto. Bueno, primero, hay no solo es iOS 14, sino cada vez más adblockers, bloqueo de cookies de terceros. Ahora dentro del año que viene que desaparecen las cookies de terceros, veremos. Pero sí que es verdad que ha habido una merma de las audiencias de retargeting brutal, y que eso obviamente tiene un impacto negativo en el performance. Exacto. De hecho, yo una de las primeras cosas que hago antes de hacer una campaña, me meto en la cuenta de Analytics, porque a lo mejor el cliente te puede decir, no, yo tengo mucho tráfico, pero mi cliente es para España, tú hazme las campañas solo para España. Tú te metes en Analytics y ves que todo el tráfico te latan, prácticamente todo. Entonces, claro, dice, no, tú puedes hacer muchos públicos personalizados. Mis narices, ¿vale? Entonces, claro, te metes en Analytics, ves que el 10%, 15% únicamente es de España. Claro, tú creas una audiencia después del personalizado y no es el dato que te va a hacer en Analytics, es más pequeño porque es lo que coge Facebook. Entonces, la campaña, el coste por lead es alto en ese sentido. Entonces, la data hay que también mirarla en Analytics muchas veces. Y después, obviamente, mirar el tamaño de la audiencia que te dice Facebook. Pero hay que hacer un match también entre Analytics y Facebook. Y de personalizados, lo que sí que me están funcionando muy bien son los de interacción de Instagram, por ejemplo. Porque al final la interacción te está teniendo en cuenta los que interactúan orgánicamente con tus publicaciones, pero también los que han interactuado con tus anuncios. Entonces, esos data que se quedan dentro de Facebook, dentro de Instagram. Y eso sí que he notado que funcionan muy bien, porque la data no la Yo en eso, vamos, cada vez que tengo una formación o algo, hago muchísimo hincapié. Creo que estamos en la era de construir audiencias. Todo lo que es construcción de audiencias. Obviamente podemos construir audiencias en base a tráfico web, pero claro, todo lo que son audiencias internas, las que dices, reproducciones de vídeo, personas que han interactuado con nuestra cuenta de Instagram, personas que nos siguen, que han dado like a nuestra fanpage, esas son audiencias que no tienen pérdida de datos, que obviamente si hacemos una estrategia tanto de paid como de inbound marketing tiene su impacto directo en esa construcción de audiencias, porque hay gente que simplemente por el impacto de una estrategia de inbound marketing, una estrategia de contenidos a nivel orgánico, podemos generar conciencia e intención de compra. Pero claro, trabajar esas audiencias posteriormente en paid, para mí es una mina de oro. Es una mina de oro. Que sí que es verdad que yo creo que ahí el principal bloqueo que puede tener el media buyer es que, claro, trabajar esas audiencias cuesta. Es decir, hay que construirlas y cuando invertimos en construir esas audiencias, el performance no viene a corto plazo. Es construir esas audiencias, agrandarlas para posteriormente con retargeting. Claro, estaríamos hablando de un middle of the funnel, o bueno, dependiendo de la persona, pero estaríamos hablando de middle of the funnel. Pero claro, esa concepción de voy a trabajar audiencia, voy a trabajar para luego ya hacerle anuncios o impactarles con anuncios más orientados a la conversión, esa concepción
cuesta un poco de integrar, pero vamos, para mí es una de las claves a día de hoy. Y creo que en el futuro, por lo menos el próximo... Claro, aquí tampoco vamos a decir futuro dentro de 2 o 3 años, porque todo cambia muy rápido, pero de este año y del 2023 diría que es fundamental construir audiencias internas de Facebook. Y bueno, esto también es aplicable a cualquier plataforma. Yo, por ejemplo, con mi canal de YouTube lo estoy haciendo muchísimo. Construcción de audiencias a nivel orgánico en mi canal de YouTube para luego tener a gente cualificada que ha visto contenido mío y que además la intencionalidad y los intereses están súper acotados y lo podemos trabajar luego posteriormente. Y no solo eso, esa audiencia, lo ideal es que no se quede ahí, sino que después la bases a tu base de datos, a tu email. Claro, totalmente. Construyas tus propios medios. Sí, todo lo que es First Party Data, otra de las claves para mí este 2022 y 2023, trabajar con data que nos pertenezca, entre comillas, y que podamos trabajarlo. Para mí el email marketing, hoy en 2022 y en 2023, es cuando más tiene importancia. Te hablo más de hace más que en 2020, más que en 2019. Hay mucha gente que lo mataba, el canal, ¿no? Es que no sé qué pasa en marketing, que nos encanta matar. Lo llevan matándolo desde hace, vamos. O sea, exactamente. También han matado al SEO, también está matando Facebook Ads porque el coste aumenta. Bueno, al final lo que cambia muchas veces es el ángulo, no el canal, sino lo que se hacía en ese canal. Entonces, para mí, construcción de audiencias, autoridad y construcción de base de datos propias es una de las tendencias que tiene que haber este 2022 y este 2023. Y por terminar con la parte de públicos, que hemos visto similares, hemos visto personalizados, nos faltarían los guardados y los broad, ¿no? Entonces, los broad cada vez me están funcionando mejor. Sí, bueno, sí, con respecto a broad, sí, totalmente. Los broad, de segmentar únicamente por, imagínate, país y edad. Yo suelo hacer país, en ese caso, por el tipo de campaña que hago, pues España, obviamente, pero después hago para de 20 a 55, ya está, no hago más segmentación. Esa me está funcionando cada vez mejor, los broad, sin nada más. Aquí sí que es verdad que hacer el apunte un poco, porque claro, la audiencia a lo mejor que más principiante lleva escuchando, sobre todo el último año y medio, la importancia de tener públicos broad. De hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, que es de e-commerce, te diría, el 90% de las campañas que tenemos son broad totalmente. ¿Qué pasa? Que tenemos muchísimo volumen de tráfico, muchísimo volumen de conversión y también muchísimo presupuesto, que bueno, eso también es un poco... obviamente esto mucho para Zara seguramente no sea mucho presupuesto, pero para una pyme sí, ¿no? Entonces, yo creo que también los públicos broad tienen más sentido cuando tenemos presupuestos medianos. Es decir, yo te diría a partir de, no sé, 10.000 euros mensuales, por poner una cifra, porque también esto de poner cifras también es bastante costoso. Pero claro, cuando una persona tiene 5 o 10 euros para invertir diarios, los públicos broad para coger tracción les puede costar muchísimo. Pero sí que es verdad que es una realidad que un negocio que tiene histórico, que tiene tanto a nivel pixel como a nivel de cuenta publicitaria, los broad, es que ya de por sí el propio sistema de Machine Learning segmenta a la audiencia. Yo te diría que depende un broad, una campaña con un público broad, depende de 3 factores. Primero, obviamente, el que has comentado tú, la inversión que tengas. El otro es la data que tengas. Data me refiero a nivel de pixel, de API y de data histórica de cuenta publicitaria. Y la tercera es el tipo de negocio que tengas. Porque si tienes un negocio local, una campaña broad claro, tiene todo el mundo, aunque tengas... Es imposible, es inviable. Exactamente. Porque una campaña local, tú ya estás segmentando por radio, o sea, a kilómetros. Entonces, segmentar mucho una campaña que ya viene definida por una segmentación ya local, se te va a quedar muy pequeña la audiencia. Si queda muy pequeña la audiencia, la campaña no arranca, la segmentación no arranca. Entonces, depende de eso. Precio, o sea, inversión que tengas, el histórico y el tipo de negocio que tengas, sobre todo, una campaña broad. Y en públicos guardados, yo he hecho de todas las pruebas posibles de públicos guardados. De hecho, antes de públicos guardados con respecto a intereses y comportamientos, yo creo que también es, sobre todo la gente que empieza a aprender Facebook Ads, también es uno como de los dolores de cabeza que yo lo digo muchísimo. En plan, o sea, muchas veces es como, olvidaros. O sea, vamos a simplificar las cosas porque mucha gente como que se centra mucho. Intereses, comportamientos, sí. Y no sé, cuéntanos un poco cuáles son tus experiencias con respecto a eso. Mira, la pregunta del millón. ¿Cuántos intereses pongo en cada conjunto de anuncios, no? Yo creo que esta pregunta, junto a cuánto invertir en Facebook y qué es un buen CTR, qué es un buen coste por lead, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Entonces... O cuánto invertir también, ¿eh? Esa es una de las preguntas... Eso es. Entonces, mira, yo he hecho diferentes fases evolutivas. He hecho hasta 2018, 2019, 2020 incluso, segmentar mucho por intereses. Es decir, te hablo de segmentación a 3 niveles. Primero intereses,
luego otra capa de interés y luego un comportamiento. Pues imagínate, o sea, jugar con gente que estaba interesada en marketing digital con estos intereses y además era administrador de una página de Facebook, algo así, ¿no? Entonces, 2018, 2019, 2020 es una etapa que funcionaba muy bien, la tendencia a segmentar mucho. Luego, con la pérdida de data, hemos pasado de segmentar mucho a cada vez más amplia las audiencias. Entonces, yo ahora lo que hago es intereses, pocos, pero específicos, a la vez específicos, pero a la vez generales, amplios, por así, más que generales, amplios. Entonces, yo lo que hago es intentar, tengo X buyer persona para mi negocio, pues voy a intentar con cada público guardado trabajar con un ángulo diferente, un público guardado. Por ejemplo, estamos con las campañas del congreso, ¿vale? Un congreso de marketing digital. Ese congreso de marketing digital tiene diferentes buyer personas. Tiene community managers, tiene SEOs, media buyers, copywriters, etc. Entonces, hay diferentes públicos guardados que tienen, pues, 1, 2 o máximo 3 intereses enfocados a ese buyer persona. Pues, gente que está interesada en community manager, tengo 2 intereses. Community manager y marketing de contenidos, creo que está la segmentación. 2 intereses únicamente, amplios. Te estoy hablando de una segmentación, no sé si era 5 millones o algo así. Entonces, y estamos hablando de España, ¿no? España, correctamente. ¿Qué hago? Pues ese copy, con esa creatividad, va únicamente para ese ángulo de persona. Pues el copy empieza a poner atención community manager o atención creador de contenido, no me acuerdo. Y la creatividad ya va enfocada a esa persona. Entonces, lo que yo veo es la importancia también segmentar con el copy y con la creatividad. Muy es la importante. importancia que estoy viendo yo. Y trabajar diferentes ángulos. También lo que estoy dando cuenta es que aunque tú trabajes ese ángulo, hay veces que como estás segmentando por intereses, solapa muchos intereses. Es decir, yo a lo mejor estoy hablando de... los intereses paraguas. Exactamente. Con lo cual, aunque tú trabajes ese ángulo específico, también te diría que combines en ese conjunto de anuncios varias creatividades y varios copies con ese ángulo específico, pero luego también un copy general, una creatividad general, para que testees, no te la juegues solo a ese ángulo. Eso es interesante, muy, muy interesante. Pues mira, has concluido sobre todo con la parte, la parte de las audiencias que hemos hablado, que además has hablado de todo el tipo de audiencias que tenemos disponibles en Facebook Ads. Y me gustaría pasar a la parte con la que has terminado, que es la parte del anuncio. Has hablado de ángulos, has hablado de copy, has hablado de creatividad. Por descontado, yo creo que ya los media buyers nos estamos dando cuenta de que la parte creativa, la parte del anuncio, es la piedra angular, diría yo, de una estrategia de paid media, y me atrevo a decir prácticamente en cualquier plataforma de paid media. Obviamente, dependiendo de la plataforma de paid media, la parte creativa tiene un peso u otro, pero en términos generales es incuestionable que la parte creativa es muy importante. Sobre todo porque es como el principal elemento en el que nos podemos diferenciar totalmente de nuestra competencia, porque ahí es lo que nos dé la creatividad, ¿no? Lo creativos que seamos como marketers, tanto nosotros como media buyers, como nuestro equipo de diseño gráfico si lo tenemos, videomakers, etcétera, etcétera. Y copies, obviamente, que es una parte muy importante. Entonces, con respecto al tema que estamos hablando, publicidad online de Facebook Ads, media buying de Facebook Ads para infoproducción, para formación. ¿Cuáles son los tipos de anuncios que mejor funcionan? Aquí, sobre todo, yo diferenciaría en 2 cosas. Uno, tema contenido, ¿vale? Contenido del anuncio, que ahí obviamente hablamos de copy, hablamos de mensaje, sobre todo, la parte de mensaje. Y por otra parte, formatos, ¿vale? Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor lo que más peso tiene es el contenido, porque luego tendremos diferentes formatos, pero para diferenciarlo un poco, háblanos de contenido, cuál es el tipo de contenido que está funcionando en Facebook Ads y cuáles son los formatos que mejor te están funcionando. Y puedes hacer las diferenciaciones con respecto a la etapa del embudo de ventas como te dé la gana, porque obviamente para el tráfico frío habrá un tipo de contenido mejor, para retargeting otro. Es un poco, tiene diferentes vertientes la pregunta, así que te dejo que te expreses libremente. Vale, esto va para rato, esta parte. A ver, lo primero, yo la parte creativa es la parte que más he odiado siempre. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor puedo pensar ideas creativas, pero yo no sé hacer bien las creatividades. Es decir, yo sé pedir las creatividades, por así decirlo, que al final un media buyer no tiene por qué saber hacer las creatividades, pero sí que tiene que saber comunicarla. Comunicarlo y para que la persona que se encargue aterrice bien el concepto creativo. Exactamente. Entonces, yo he pasado por todas las etapas, porque al final yo me encargaba de Juan Palomo, yo me guisaba todo, la parte publicitaria. Entonces, a mí me ha tocado aprender a hacer creatividades mínimo viables. Lo bueno hace años en Facebook es que, aunque yo
tú hicieras una mierda de creatividad, porque decir una mierda de creatividades, funcionaba. Todo convertía. Todo convertía. ¿Vale? Entonces, ahora la parte creativa, ahora que hay tanta saturación a nivel de fatiga publicitaria, el saber llamar la atención de una persona de una forma diferente, o no, ya digo diferente, al final todos llamamos la atención de la misma forma, pero el ángulo, como tú lo comunicas, sí que es diferente. ¿Vale? Entonces, creo que esa parte es una de las claves por las que pasa Facebook Ads, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir al final un buen CTR de tus anuncios. Al final un buen CTR es que el anuncio que estás impactando a la audiencia le está llamando la atención y en consecuencia está llevando a cabo la acción que tú deseas. Sí, la palabra relevancia, ¿no? Que es vital. Exactamente. O sea, es decir, el CTR mide la relevancia del anuncio. De hecho, si tú te miras cómo funciona Facebook, el algoritmo publicitario, lo que te permiten saber, uno de los factores es puja y relevancia. Y dentro de relevancia, o sea, puja más relevancia. Dentro de relevancia está la relevancia del anuncio, la relevancia de la página de destino, la relevancia de la conversión, etcétera. Entonces, claro, una de las claves, ¿qué pasa? Pues la creatividad, te lo está diciendo ya el propio algoritmo. Lo relevante que sí, sea todo. La calidad del contenido en términos generales, ¿no? La calidad del contenido. Exactamente. Entonces, teniendo como punto de partida eso, digamos que si hacemos campañas de captación de leads para un embudo, hay diferentes etapas. Entonces, vamos a ver primero las etapas que hay. Primero hay si vamos a hacer contenido educativo. ¿Vale? Si hacemos contenido educativo, ese contenido educativo podemos promocionar publicaciones orgánicas y meterles publicidad. ¿Vale? De hecho, ¿cuál es la putada de promocionar una publicación? Que tú vas al administrador de anuncios, pones, imagínate, interacción con una publicación, ¿no? Y coges la URL de la publicación de Instagram y la enchufas. La putada es que es una URL, no está dentro de Instagram. ¿Vale? Lo que sí que he visto, que ahora desde el Meta Business, tú sí que puedes elegir para que te aparezca abajo abrir en Instagram o algo así. Sí, no te hace una redirección. Exactamente, directamente te vaya al perfil. Entonces, eso lo he visto. Entonces, está contenido educativo a promocionar contenido, pues eso. Imagínate, yo voy a hacer un congreso online para al final vender un máster de marketing digital. Yo puedo hacer una publicación que sea los 7 tipos de profesionales digitales más demandados. Y le meto dinero a esa publicación. ¿Quién lo va a ver? Gente que esté interesada en cosas de marketing digital, en aprender, en montárselo por su cuenta, etcétera. Y eso va a conseguir un coste por interacción barato, que yo después voy a poder crear una audiencia personalizada de las personas que han interactuado con esa publicación. Entonces, eso sería anuncios de contenido de valor. ¿Vale? Y estamos un poco con la parte de creación de audiencias también, ¿no? Una parte top of the funnel totalmente. Y estamos construyendo audiencias para, posteriormente, impactarles con anuncios más orientados a la conversión, ¿no? Exactamente. Aquí Rubén, cosa importante, porque en estos vídeos que están más orientados a educar, ¿no? Más a aportar valor, ¿incluís CTA para que puedan convertir ya directamente o os lo guardáis para impactarle posteriormente y simplemente es un contenido educativo? No, nosotros no metemos CTA. Es puramente contenido aportar educativo. Valor y ya está. Exactamente. De hecho, con vídeos, que es el otro formato, hemos hablado de imagen, en vídeo, un vídeo nugget, que al final es un contenido educativo de corta duración, 1 minuto más o menos, en el que tú aportas valor sobre un tema muy específico, que lo habréis visto, tiene un titular llamativo, tienen los subtítulos, importantísimo la parte de subtítulos, en Facebook, en Instagram, el 86% de las personas, 84%, ven los anuncios sin sonido. Con lo cual es importantísimo incluir subtítulos. En YouTube es al revés, obviamente, es YouTube para ver vídeos. Entonces, el 96% de las personas lo ven con sonido, lógicamente, no tendría ningún sentido. De hecho, no entiendo ese 4% que lo ve sin sonido. Pero también es importante meterle un contador de tiempo para que la persona vea que es un contenido rápido consumo. Entonces, eso, por ejemplo, en Video Nuggets hay 2 herramientas principalmente que se puede hacer. Una es Capwin, ¿vale? Y otra es Bit.io. Yo utilizo la de Bit.io. Es la que considero que está un poco más desarrollada. Y está muy chula porque además te detecta automáticamente los subtítulos, te lo detecta, te lo hace automáticamente. Tú únicamente tienes que revisar pues que los puntos están bien, los comas están bien, los signos siempre suele haber pequeños, también por la pronunciación de la persona, pero es una muy buena herramienta. Bueno, las dos. Yo la he probado las dos y las dos muy buenas herramientas para ese. Entonces, eso estaríamos hablando de tipos de contenido para la fase educativa. A nivel de tamaños, pues lo ideal es intentar, pues, video nuggets, tenerlos, suelen ser de 1 por 1, es decir, 1080 por 1080, pero también si podemos meterle 4/5 para ocupar más espacio, pues mejor que mejor, ¿vale? Sí, yo he hecho del 4/5, 1080 por 1350, cada vez soy más fan. Al fin y al cabo, ocupa más parte de la pantalla, sobre todo para el consumo móvil, y son formatos que están funcionando muy bien.
Exactamente. Entonces, pasamos a la siguiente etapa. Etapa captación de leads. ¿Qué tipo está funcionando bien en este caso? Mira, uno, si es para vender al final una formación, un tipo de contenido que a mí me funciona siempre muy bien es coger un trozo de una clase y hacer una especie de nugget, sin ser nugget, porque al final estás cogiendo un trozo de una clase que tenga contenido de valor llamativo y simplemente arriba estás poniendo el link mande, pues accede gratis a 3 clases gratis del máster o webinar no sé qué, no sé cuántos, lo que sea, con subtítulos y una llamada de acción. Aquí sí que metes la llamada de acción porque es de captación de leads. Entonces, ese tipo de formato me ha funcionado muy bien. Y esa muy buena opción también, obviamente, por el formato en sí. Y luego también, pues, la gente que piensa, es que es muy difícil, es muy costoso hacer anuncios. Aquí, lo estáis viendo, pues, es reciclar contenido al fin y al cabo que ya tienes generado, ponerle formato de anuncio, obviamente, pero que vamos, que eso a nivel de edición, los recursos son mínimos y el tiempo es mínimo. Con la herramienta que te he dicho, lo hago yo también, con bit.io o con Tagwin. No necesitas más. Coges el recorte, lo pones y listo. Es sencillísimo. Genial. También, si haces formación presencial, imagínate que lo quieres vender formación presencial. Lo que me funciona muy bien es geolocalizar la imagen. Es decir, si yo vendo una formación de Valencia, intento que en esa creatividad haga alusión a algo de Valencia, que sea reconocible por la persona. Eso me funciona muy bien. Como la ciudad de las artes y la ciencia, ¿no, Rubén? Yo sé por qué te ríes. Es curioso porque, mira, estamos haciendo campañas para un congreso. Entonces, el congreso es online, pero nosotros lo hacemos desde Valencia. Entonces, claro, sabemos que la gente que impactamos de Valencia, si le ponemos elementos de Valencia, tiene mucha más relevancia. Esto es buena anécdota para los oyentes. Y esta semana hemos recibido un correo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que no podemos promocionar, aunque tú salgas haciendo un vídeo de fondo, ¿vale? No puede estar la Ciudad de las Artes y las Ciencias si no has pedido permiso de grabación. Siempre que no sea para algo gratuito. Si es para algo gratuito, no pasa nada, según tengo entendido. Pero si es para vender algo de pago, tú tienes que antes pedir permiso. El congreso gratuito. Ahí está la línea delgada siempre, ¿no? Es gratuito, pero luego viene algo de pago, ¿no? Entonces, hay una línea delgada allí. Pero hay que tener cuidado, no es lo más normal. De hecho, yo he visto un montón de anuncios con este tipo de... Sí, es curioso porque la hablábamos justamente ayer, para que lo sepan los oyentes, y de repente nos han empezado a aparecer un montón de marcas y, bueno, infoproductores también, de hecho, había, todos con alusiones a la ciudad de las artes y las ciencias. O sea, Claro, yo creo que esa técnica, a ver, es que tiene sentido. Es decir, es al fin y al cabo identificar un poco, ¿no? Eso yo creo que también funciona un poco de efectos top de scroll, ¿no? Ves algo que te es familiar, ¿no? Y te paras a verlo. Exacto. O sea que la estrategia está bien pensada. Exacto. Yo creo que esto ha sido sobre todo, al final, nunca nos ha pasado, llevamos haciéndolo años, nunca ha pasado, pero claro, este año hemos invertido más pasta. Entonces seguramente lo hayan visto. Se ha hecho más ruido. Entonces, a mayor pasta, pues a más personas llegas, más ruido. Entonces, pero si puedes, para vender formación presencial, funciona muy bien a nivel de captación de leads. Luego, ¿qué funciona también bien de creatividades? Como si fuera una especie de contenido de valor, ¿vale? Pero como si fuera captación de leads. Me explico. Imagínate, tú, un anuncio que vi esta semana creo que fue en Mayensa, que era para vender un curso de infoproductos, ¿no? De lanzamiento de infoproductos. Pues la creatividad, lo que había era las diferentes etapas por las que pasa un infoproducto. Desde se lanza, hace así y va para abajo, ¿no? Entonces, a ti te está impactando, es una creatividad de gráfico que te está dando contenido de valor sin darte contenido de valor, porque te está diciendo algo que te representa la etapa de lanzamiento de infoproductos. Y luego ya te mete el CTA. Entonces, ese tipo de creatividad que te está dando valor ya, pero sin darte valor del todo. Sí, es como que no te intentan, o sea, no te intentan vender, bueno, en este caso no es vender de forma directa porque es para algo gratuito, pero que no ves, o sea, aportas valor primero para que luego tome la acción. Exacto. ¿No? Te llama la atención, luego te fijas y luego haces la llamada a la acción. Entonces, ese tipo de creatividad también funciona bien y nosotros lo hemos probado varias veces también. ¿Qué más funciona bien a la captación de leads? Dependiendo, obviamente, de la notoriedad que tenga la persona que va a vender detrás, la pregunta es, ¿salgo yo o no salgo yo? Yo creo que eso sobre todo dependiendo de la temperatura del tráfico y el nivel de autoridad que tenga esa persona. Si voy a tráfico templado, pues obviamente vamos a salir. La gente ya nos conoce. Si voy a tráfico frío, no lo veo tan importante que salgamos o no. Yo creo que centraría más en el ángulo diferente del tipo de creatividad como tal.
Algo que Yo creo que también aquí es importante, si es para un infoproductor que está solo, en vuestro caso, claro, tenéis una marca que dentro hay muchos trabajadores, si es un infoproductor que vende un infoproducto, valga la redundancia, yo creo que en ese caso sí que tiene que aparecer, porque al fin y al cabo es la experiencia formativa la vas a tener únicamente con esa persona, pero en casos como el vuestro, que tenéis una escuela, bueno, comenta un poco también vuestra situación. Sí, al final nosotros también tiramos mucho de los profesores que hay. Es decir, un elemento diferenciador de este máster con otros es el nivel del profesorado. Pues eso también es una cosa que tú tienes que trabajar. De hecho, te parece una gilipollez, pero tú, si haces un DAFO, que muchas veces en la universidad se ha tocado y se ha tocado de forma sin sentido, una fortaleza que tenemos nosotros es justamente el profesorado. Pues utiliza ese DAFO para sacar ideas de qué potenciar en tus anuncios. También funciona bien patrones de interrupción. Es decir, que tú, de repente, tú piensas que estamos en Facebook, en Instagram. Es decir, aquí estamos mirando qué está comiendo mi amigo, qué está haciendo mi amigo o qué está haciendo la chica. Sí, esa entretenimiento, que te gusta, mentalidad de entretenimiento. Entonces, estamos acostumbrados a ver personas, con lo cual, algo que funciona bien es una historia donde tú te grabas tú y tú cuentas la invitación tranquilamente. No hace falta nada de producción. Tú te grabas una historia caminando y cuentas lo que vas a aprender con la invitación al webinar o al congreso o lo que sea. Entonces, ese tipo de contenidos también funcionan bien, ¿vale? De hecho, nosotros teníamos un anuncio de Miguel de, oye, ya van dando y te dice, oye, eso iba a tráfico templado, ¿vale? Claro, ya había una comunicación antes con esa persona y te grababa en primer plano si puedes también intenta intercambiar diferentes tipos de un poco más cerca, un poco más lejos, etcétera, es decir, diferentes tomas, pero si no, vas caminando y lo cuentas, así, natural. Eso también suele funcionar bastante bien a nivel de captación de leads. ¿Vale? Y, es decir, te vas a un formato story, lo más personal que puedas. Funciona también bien a nivel de captación. Sí, que sea cercano, ¿eh? Estilo, no tiene por qué estar ni producido, es decir, incluso No, formato de hecho, selfie. Si no es producido, incluso puede funcionar mucho mejor. Exactamente. Sí, por esa cercanía, ¿no? Con la persona, entre el contenido y la persona. Claro. Ahí te va en la putada de ese tipo de anuncios, es que va a influir mucho el desparpajo que tenga el infoproductor para hacer ese tipo de vídeos. Entonces, claro. Si tiene... Claro, obviamente siempre va a haber ahí un factor de saber hablar. Bueno, saber hablar y comunicar también gestualmente, que es una parte muy importante. Saber también comunicar gestualmente. Entonces, claro, esa parte, dependiendo con qué infoproductor tengas, es sencillo o no es sencillo. Y aparte después está el tipo creatividad es estándar, que siempre hay que tener, que obviamente cada vez van a tener pero CTR, pero las típicas de invitación a un webinar, etcétera, ¿vale? En el que te cuentas lo que vas a ver, etcétera. Que son creatividades que tienes que tener por si acaso. Más quizá de beneficios, más de característica, ¿no? Es decir, de poner en valor lo que va a recibir a nivel contenido. Es decir, lo que va a aprender, que bueno, esto se puede transformar obviamente en beneficios, pero es más, oye, van a venir estos ponentes a hablar de esto, más informacional, digamos. Exactamente. Los carruseles de contenido, en plan, imagínate, un webinar al final se estructuran diferentes tipos de contenido, ¿no? Estamos acostumbrados a las 3 áreas de contenido, 3 claves, 3 secretos. Me da igual, olvídate de eso. El caso es que dentro de cada una de esas áreas de contenido tú desarrollas diferentes puntos. Claro. Pues también lo que se puede hacer es coger y hacer una creatividad general en la que tenga que deslizar y cuando deslices el carrusel te lleve a esta área, vas a aprender este contenido. Siempre, obviamente, con curiosidad. Cuidado con tampoco excederse de curiosidad, porque si te excedes de curiosidad afecta a la promesa. Si afecta a la promesa... Lo que hablamos de las expectativas. Exactamente. Entonces, pero eso es muy interesante porque, claro, cuando tú despliegas un poco también el contenido que se va a ver, tú nunca sabes si una persona puede conectar con uno de esos puntos de ese contenido y ese es el motivo que le llega ahí, porque a lo mejor ve, no sé, los 3 secretos para vivir bien del media buying. Y claro, dentro de eso vas a hablar de muchas cosas y a lo mejor una de esas cosas es la que conecta con la audiencia. Claro, si no se lo explicas, tanto en formato vídeo o en este caso es un formato imagen, pero claro, si no se lo pones no sabe lo que va a recibir. Pues eso he trabajado con carrusels de contenido, pero despertando la curiosidad. Nosotros en este caso lo hemos hecho con carrusels de temáticas. Como habían diferentes ponentes, pues hemos puesto cada ponente de qué va a hablar. Y hemos puesto ahí un listado con la foto del ponente y diferentes tipos de microtitulares. De hecho, las ponencias están pensadas como si fueran microtitulares para que despierte un poquito la curiosidad del tema. Adrede.
Entonces, Está muy eso es bien lo que podríamos trabajar a nivel de, sobre todo, de captación de leads. Luego, importantísimo, antes de la venta viene la parte de consumo. Es decir, para que un webinar funcione, un congreso funcione, el número de asistentes que van al directo es importantísimo. Entonces, hay mucha gente que se enfoca en captación de leads y hasta la venta se olvida de todo lo que hay que hacer. Entonces, eso es una etapa de activación, una etapa de activación o de calentamiento. Si habláramos de Facebook Ads, tendríamos que tener en cuenta que vamos a hacer anuncios de remarketing a los asistentes sin ningún CTA, simplemente, de hecho, si es un vídeo puedes hacer reproducción de vídeo, si es imagen puedes hacer alcance, me da igual, de recordatorio a los asistentes. Yo prefiero vídeos, porque aquí la persona ya se ha suscrito, ya te debe de conocer un poquito porque también has trabajado el contenido por los emails, entonces algo más cercano. Vídeo y sin producción. Sí, además muy directo, ¿no? Entiendo que en un formato muy cortito, directo y al pie, ¿no? O sea, cortito y al pie, digamos. Exactamente. Y en paralelo vas a tener que ir trabajando la secuencia de activación por email. Esa secuencia de activación, ¿cuántos emails tengo que mandar? Desde que se registra una persona hasta que se produce el webinar. Si puedes, uno diario, aunque parezca mucho, mejor. ¿Por qué? Hay personas que si tú la fase de captación de un webinar, que normalmente son 2 semanas, ¿vale? 2 semanas puras de captación de leads, si el webinar lo tienes el día 15 y empiezas a captar el día 1, esa persona que empieza el día 1 al 14 tiene que estar... Se muere, claro, sí, totalmente. No puedes empezar cuando quedan 5 días a mandar correos, ni depender únicamente de anuncios de remarketing. Entonces, sí, eso es importante que lo menciones, primero porque sale un poco de lo que es pay media, es decir, un media buyer, esto no, si solo es media buyer no lo suele pensar, y luego también porque asusta un poco el contenido que hay que preparar, es decir, todos esos emails hay que redactarlos, es contenido al fin y al cabo que le tienes que estar entregando, y es trabajo. Entonces, también lo veo como uno de los principales fallos, ¿no? Que cometen las personas, que a lo mejor hacen muy buena captación, pero claro, una captación que hacen, lo que tú has dicho, el 15, y a lo mejor tienen el webinar el día 1, claro, o sea, tienes que trabajarlo, porque si no esa persona se te muere totalmente. De hecho, si dominas Facebook Ads y dominas email marketing, dominas 2 de las habilidades más rentables que hay a día de hoy. Facebook Ads y email marketing. Entonces, ahí es lo que hemos hablado al principio del episodio. De hecho, tienes que ir sembrando en cada uno de esos correos. Tienes que hacer 2 cosas. Sembrar... Sí, lo que es lead nurturing, ¿no? Es decir, el concepto de lead nurturing de ir trabajando ese lead para ir metiéndole en intención de compra, que es al fin y al cabo lo que queremos provocar. Pero aquí tienes 2 objetivos. Uno es el de sembrar e ir derribando posibles objeciones de forma inconsciente. Y el otro luego el de que vaya, asista donde se realiza la venta realmente. Correctamente. Entonces, lo que se suele hacer también es ir introduciendo incentivos para que la persona que vaya al directo, imagínate, las personas que asistan al directo del webinar van a tener un extra que aquellas personas que no asistan al directo del webinar. ¿Vale? Simplemente, de forma muy tonta, pero es lo que podemos hacer. Y también obviamente eso se puede trabajar más. Exactamente. Y también se puede trabajar el ir llevando a esa audiencia de email a un grupo de Telegram, por ejemplo. ¿Para qué? O sea, un entorno más controlado, ¿no? Digamos. Exactamente. Para que tú tengas después otro canal de impacto. A más canales de impacto tengas, mejor. Lo que pasa es que la mayoría de gente, el error que comete es que tú mandas de los emails en la fase de activación antes del webinar a un grupo de Telegram, pero no le das a un incentivo a la persona para que vaya al grupo de Telegram. Entonces, tú siempre que una persona quieras que lleve un paso para ti, tienes que darle un incentivo. Es decir, ¿qué gano yo por ir al grupo de Telegram? ¿Enterarme más del webinar? No tengo ningún incentivo. Claro, no tiene sentido. Yo le digo a la persona y además, si le impactamos con el mismo contenido por email y por webinar y por ads, es lo que no tiene con exactamente el mismo. Entonces, tú puedes obtener un recurso extra, un audio, un PDF, una hoja de ruta, me da igual, plantillas, que únicamente van a tener las personas que estén en ese grupo de Telegram. Entonces, ahí ya está dando un incentivo. Está trabajando la parte de activación, está trabajando la parte de tener un canal más para el directo. Entonces, tenemos el directo, bien, pasamos a la siguiente etapa de anuncios. La siguiente etapa de anuncios es la venta. Entonces, aquí hay diferentes tipos de anuncios que hay, diferentes ángulos que hay que trabajar. Uno es el de apertura de plazas. Normalmente, cuando hacemos un lanzamiento, suele haber bonus de acción rápida. Esos bonus de acción rápida suelen ser de 48 horas, con lo cual el otro tipo de ángulos son anuncios de bonus de acción rápida, anuncios de testimonios, anuncios que vayan enfocados a hablar contigo a WhatsApp. Es decir, personas que han visto más de una vez, imagínate, o una vez la página de ventas o el checkout y no han comprado, pues podemos testear entre llevarles otra vez a la página de ventas
o hacer un anuncio que hablen contigo directamente a WhatsApp. Pues si tienen alguna duda, alguna objeción, que la pueden solventar de forma directa. Exactamente. Ahí lo que sí que te recomendaría es que tú puedes programar cuando pones presupuesto diario, ¿ok? No te deja programar anuncios que se activen únicamente de una fecha a otra fecha. Entonces yo te diría, tienes que poner el presupuesto total. En ese conjunto de anuncios, pon un presupuesto total. Si tú puedes poner un presupuesto total, tú puedes decir, este anuncio se activará a estas horas en concreto, ¿no? Claro, porque si tú haces un anuncio a WhatsApp y después no tienes a la persona directamente detrás de WhatsApp a unas horas en concreto, no tiene ningún sentido. Vas a desperdiciar eso. Con lo cual, puedes jugar también con ese tipo de cosas. Entonces, eso es un cuarto ángulo y obviamente el último ángulo es el de últimas plazas. Cerramos carrito. Entonces, digamos sí, Scarcity, ¿no? Jugar con un tema de urgencia. Exacto. Y si puedes también un sexto ángulo sería enseñar la formación por dentro. ¿Vale? Enseñar la formación. Está muy guay. Entonces, esos serían los 6 ángulos que hay de venta principalmente en el caso de infoproductos. Y obviamente aquí va desde ¿qué funciona bien aquí? De creatividades. Hay creatividades de mockups. Imagínate, una forma de materializar el programa. Al final tú estás vendiendo algo intangible, ¿no? O sea, un producto, o sea, un curso es algo intangible. Pues un tipo de creatividad que funciona bien es, pues tú coges un mockup con ordenador, plantillas, tablet, etcétera, de cómo va a ser el programa. Ahí estás ya dando impresión de que el programa va a ser amplio, ¿no? Va a ser grande. Entonces, eso es un tipo de creatividad que funciona bien, la parte de mockups, con todo tipo de plantillas, lo que incluye el programa. Vale. A nivel de, también se habrá visto carruseles de testimonios, lo habrás visto muchas veces, los carruseles con testimonios. Obviamente la persona que aparezca en la persona que está vendiendo el programa y con su propuesta de valor, pues conviértete en media buyer o sea, hacer un poquito más de mella en esos puntos de dolor y obviamente comunicar otra vez la oferta, ¿no? Correcto. Aquí también ten cuidado con la promesa. Es decir, conviértete en media buyer y vive del media buying en 3 meses. Claro, aquí entramos ya en el sector de los vendehumos, ¿no? Que es un tema también. Tienes que tener cuidado con la promesa. Si tú la promesa la acotas con tiempo en los anuncios, ya estás diciendo que tú puedes vivir de media buyer, de media buying, de media buyer en ese tiempo. Entonces, claro, ¿realmente es verdad que cualquier persona puede hacerlo en ese tiempo? No, totalmente no. Tienes que tener cuidado con estás vendiendo humo, estás vendiendo humo. Totalmente. ¿Vale? Entonces, también mucho cuidado con los anuncios estos de promesas. Pero eso sería otro ángulo diferente. Y obviamente después, uno que tú hables directamente con la persona y te grabes a ti enseñando el programa por dentro. Entonces, ahí hay muchos ángulos que se pueden trabajar. Y después viene la parte de downsell. También incluiríamos la parte de downsell. Pues simplemente... Muy importante. Sí, porque cuando tú piensas en la estrategia global de un infoproducto, ya sea online, ya sea físico o lo que sea. Bueno, claro, si es físico no sería infoproducto como tal. Claro, tú planteas la estrategia, pero es como el día que se cierra el carrito, digamos, es como ya está, ¿no? De hecho, uno de los principales errores que se cometen en los lanzamientos es captas muchos leads, cierras venta, cierras carrito y te olvidas de ellos. Entonces, claro, esta es muy buena. Están baratos los leads, ¿sabes? Como si estuviera barato, para estar al precio de la luz del lead. Entonces, totalmente. ¿Qué tienes que hacer? Eso es muy buen tip, ¿eh? Eso es muy, muy, muy buen tip. Entonces, tú puedes hacer 2 cosas. Aquí puedes hacer 2 cosas. O haces un downsell, ¿ok? O lo que vas haciendo es, imagínate, aquí va a depender del tipo de infoproducto o curso que tú tengas. Imagínate que tú lo que estás haciendo son lanzamientos temporales, ¿no? Entonces, imagínate, yo cojo y la fecha de inicio es en septiembre, pero yo empiezo a hacer lanzamientos puntuales. Es decir, voy a hacer captación de leads mensual, porque lo que voy a hacer es un webinar mensual. Y en ese webinar mensual yo digo que la gente que se apunte a ese webinar y después apuntas a mi programa va a tener acceso a un contenido extra, a un bonus extra. Con lo cual vas haciendo, aunque es medio incitar un poco a que la persona tome acción. Claro, exactamente. Aunque es medio evergreen, vas haciendo como picos de cosas puntuales. Entonces tú terminas eso, la persona no se apunta aún, tienes una base de datos que tienes que seguir nutriendo. Con lo cual, ¿qué haces? Vas planificando emails y anuncios de remarketing a las personas que sigan visitando la página de ventas. Sí, y al fin y al cabo estás construyendo first party data. Es decir, que puedes utilizar en otras ocasiones lo que tú has dicho también. Está a precio de la luz el lead. Entonces, ya que hemos hecho una inversión en captación, oye, no nos han comprado,
por cualquier motivo. Y realmente, cuando una persona nos compra, muchos de los motivos pues, siempre serán lícitos. Es decir, una persona nos compra por los motivos, las objeciones que sean. Entonces, es importante, ya que hemos hecho una gran inversión en esa adquisición, que sigamos trabajando esas audiencias para 1000 cosas. Es decir, ya no solo para intentar vender ese mismo producto, sino que hagamos una audiencia que luego podemos subirla a Facebook, subirla a Google, subirla a cualquier plataforma publicitaria y impactarle con otro tipo de contenido, con otro tipo de ofertas, porque nunca sabes. Claro, es que hay muchas personas a lo mejor esa oferta nunca te la van a comprar por X razones. Entonces, puedes hacerles otro tipo de ofertas de valor. O trabajar un downsell como tal. A mí lo que no me gusta en los downsells es que nos toman como tontos a veces. Me explico. Estoy acostumbradísimo al típico de pasa un día, cierras lanzamiento, pasa un día, no mandas un email, al día siguiente mandas un email. Necesito tu ayuda. ¿Por qué no me has comprado? Por favor, dímelo. ¿Es por precio? ¿Es por tiempo? No sé cuánto. Al día siguiente mandas un email. He recibido un montón de respuestas. Me habéis dicho todos que es por precio. Mira, tengo una oferta para ti. Esto. Yo es que a eso estoy cansadísimo de ese tipo de... Mira, yo hice la primera parte, que yo creo que la primera parte sí que está bien, de recibir feedback. Es decir, yo sí que cuando hice un lanzamiento, mi información de Facebook Ads, sí que pregunté cuál había sido el motivo, pero no lo utilicé de esa forma. Es decir, lo utilicé simplemente para yo tener feedback y para, pues sobre todo, para mejorar de cara a un esto. Pero estoy totalmente de acuerdo que esa treta, que además es que es automática totalmente. O sea, sí. Es que vamos. O sea, además, es que los motivos son siempre los mismos. Es decir, las objeciones de compra son siempre las mismas. Sí, también me han escrito varias personas de que no les han dado tiempo, que se han despistado y abro 24 horas más el carrito. No, yo ese tipo de estrategias, vamos. Muy bien que hagas alusión a ellas porque, vamos, yo también estoy súper en contra. Yo prefiero ser más directo y decir, mira, es posible que no hayas comprado por tiempo, por dinero, por precio, me da igual. Y si estás dentro de algunos de esos bloques, que sepas que este día te va a presentar una oferta que está muy relacionada con lo que ya te he vendido, pero que te ayudará a esto y será un precio menor o lo que sea. Entonces tú ahí ya no dejas a la persona como tonta, porque ahí dejas como tonto, haciendo alusión a ese tipo de cosas, que para mí insulta la inteligencia ya ese tipo de cosas. Entonces tú ya estás siendo claro y tú dices, mira, este día te voy a presentar una oferta. Y entonces tú vas sembrando, ese día presentas la oferta, que es el downsell, y dices, pero únicamente va a estar disponible ese día. Ya está. Entonces, tú programas, concentras toda la fuerza en un único día de ventas. Claro, totalmente. Y haces el downsell. Y obviamente tendrás que tener anuncios de remarketing para el downsell. Muy bien, Rubén. Joder, hemos hablado. Ya vamos a pasar ya a las últimas preguntas, sobre todo que van a ser, ya vamos a quitarle un poco más de índole de contenido, porque, joder, hemos hablado de temas de funnels de venta. Hemos hablado de segmentación, hemos hablado de anuncios. Esta última parte ha sido súper completa. Ya digo, vamos a hacer un poco preguntas, sobre todo. A ver, el mundo de la infoproducción, el mundo de la formación online, ha tenido un boom los últimos, te diría, 3-4 años, sobre todo los últimos 2. Obviamente, el tema del COVID ha supuesto que la formación online pegue un subidón tremendo. Ya era una tendencia que además los profesionales del marketing y más pues, las personas que nos dedicamos a infoproducción en nuestro modelo de negocio o escuelas, la formación en general de cualquier ámbito, pues veíamos que era una tendencia grande, pero claro, el COVID ha sido un boom, la explosión. Entonces, ¿cómo ves el futuro de la infoproducción, de la formación online? En términos generales y también, obviamente, en términos de marketing, porque aquí hemos hecho alusión a un término pues, que está en boca de muchos marketeros, que es el tema de vendehumos, ¿no? De vender humo. Claro, mucha gente ha visto que la infoproducción es, entre comillas, una mina de oro, es una fuente de ingresos que, bien planteada, pues puedes generar mucho volumen de facturación. Y claro, sí que es verdad que hemos vivido un mundo... Como estamos viviendo una situación en la que hay cada vez más infoproducteros que lanzan sus formaciones, ya no solo de marketing digital, sino de todas las áreas. O sea, estamos viendo una explosión de que te sale un infoproductero por debajo de las piedras. Entonces, ¿cómo lo ves un poco el panorama para, pues eso, cómo lo ves en este año 2022, en los años venideros, tanto a nivel general de sector del mundo de la infoproducción, como también a nivel de estrategia de ventas? Para ti, ¿cuáles serían a lo mejor las claves por las que pasa tener un buen desempeño a nivel de infoproducción e información online y física? Vale. Mira, ¿qué te diré aquí? Sobre todo,
el tema de los vendehumos también es algo que me quema un poco, porque ahora cualquier persona que venda un curso ya le dicen como vendehumos, lo catalogan ahí. Claro. Entonces, claro, ¿qué es un vendehumos? Es que es muy relativo. Es que yo siempre digo que comprar un producto es responsabilidad del 50% de la persona que lo vende y el 50% de la persona que lo compra. Porque muchas veces se le acusa al infoproductor de no dar resultados. Pero es que un curso por sí solo no te va a dar resultados. Totalmente. Si tú después no aplicas lo que hay en el curso. Por experiencia propia, te digo que muchas veces es que no se hace el curso de la forma adecuada. No se consume de la forma adecuada y no se aplica de la forma adecuada y en consecuencia no se consiguen los resultados esperados. Y que también tenemos, no sé si es desde pandemia, pero tenemos como una mentalidad de a corto plazo. Queremos todo para allá. Totalmente. Bueno, yo creo que esto no es de la pandemia, yo creo que es de la sociedad en general, ¿eh? Y con las personas jóvenes se está viendo de que cada vez somos más cortoplacistas, somos de la cultura de lo quiero ya y totalmente. O sea, yo creo más de la sociedad más que de la propia infoproducción que genera ese comportamiento, que también puede ser, que vicie ese comportamiento, pero yo creo que es a nivel de sociedad, totalmente. Es una pena. Pero... Lo que no puedes esperar es que tú hagas un curso y ya estás viviendo la vida en piloto automático. Claro. Eso es lo que no puedes esperar. Si ya llegas a esa mentalidad, ya tienes un problema de mentalidad. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué están las carreras de 4 años? O sea, podemos perfectamente hacer una carrera, pasarnos 4 años, terminar la carrera y no tener trabajo y no pasa nada, pero luego hacemos un curso de 3 meses y ya queremos la vida resuelta. Y eso no funciona así. Entonces, yo creo que la clave está un poco en el tema de las expectativas. Es decir, de siempre lo que reciba la persona sea igual o mayor, obviamente mucho mejor que sea mayor, porque así tienes juegas con esa experiencia wow, es decir, que la experiencia de usuario se maximice al máximo, que es súper importante sobre todo para conseguir recurrencia. Pues eso, para que haya entre tú lo que ofreces, lo que prometes, digamos, lo que estamos hablando antes de la promesa, con lo que ofreces finalmente. Yo creo que eso es lo más importante. Yo siempre digo, de hecho, que tienes que dar más de lo que prometes. Porque eso después va a hacer que las personas te recomienden ya y es la mejor publicidad que una persona puede recibir, un negocio puede recibir. Entonces, lo que te diría aquí es, primero, déjate siempre cosas extras para el final, que tú no tengas en la página de ventas, no tengas nada. Lo digas al final siempre. ¿Por qué? Porque es la imagen, al final, aunque el curso sea muy bueno, casi todo lo que afecta la mentalidad de cómo se queda la persona con el curso es cuando termina. Cuando está terminando ya. Ahí es cuando tú puedes haberte curado mucho bien el curso al principio, que si después tienes algún fallo de soporte o lo que sea, la persona se queda con el final. Entonces, ten siempre preparados cosas extras para el final, para que la mentalidad diga, joder, me ha dado más de lo que prometía. Luego, está muy guay, muy buen tip. ¿Qué te diría yo? Aquí va a depender sobre todo del precio de venta del infoproducto. Es decir, lo bueno de vender alto ticket es que tú además juegas con mucho más margen. Me refiero, yo perfectamente puedo pagarme un coste por lead de 10 euros. No me pasa nada. Porque tengo un margen después de un producto que vendo 2.000 y pico euros. Claro, los costes por adquisición, claro, ahí tienes muchísimo más margen. Y los costes por adquisición tengo mucho más margen. Entonces, eso permite también probar más cosas y cagarla más, por así decirlo. Entonces, al final, mira, hay un marketer de 1960, que ya lo dijo, se llama Ed Meyer, como las salchichas de Oscar Mayer, pues más o menos. Pondremos su Instagram en la descripción del podcast. Exactamente, a ver si todavía lo encontramos. Tendrá un perfil de LinkedIn también. Entonces, mira, él vino a decir, ya por 1960, que el éxito de una campaña publicitaria, te hablo de aquel entonces, pero el éxito de una campaña publicitaria dependía de la regla del 40-40-20. La regla del 40-40-20 decía que el 40% de las ventas depende del producto que le muestras a la audiencia, con lo cual el 40% depende de la audiencia a la que le muestras el producto y el 20% dependía del concepto creativo. Esto llevado a la actualidad es el 40% depende de la oferta, que es el producto, el otro 40% depende del tráfico de pago, tráfico orgánico, me da igual, y el 20% restante depende de cómo tú comuniques ese producto, que es el copy. Entonces, tú puedes hacer una campaña que los costes por lead sean altos y compensarlo después con el embudo porque te estás vendiendo un alto ticket. Entonces, yo soy muy partidario de si se puede vender más alto ticket, mejor, en cuanto al futuro de la infoproducción. Y eso que también tendrá que estar en consonancia con el valor que ofreces, que eso también es
uno de los puntos, ¿no? de los vendehumos, ¿no? De que a lo mejor lo que ofreces está muy bien, pero claro, estás poniendo en un precio que realmente, claro, que también esto es súper subjetivo. Es decir, al fin y al cabo, una persona, ¿por qué te compra? Porque el precio de lo que recibe, el producto o servicio, está por debajo de lo del valor percibido, ¿no? Es subjetivo, pero sí que es verdad que siempre tiene que estar lo máximo alineado sobre todo para eso, para cumplir las expectativas, ¿no? Y para no vender humo. Exactamente. Y eso me lleva al otro punto. El otro punto es la gamificación, ¿vale? Es decir, uno de los principales problemas que hay en el mundo de la información y de la infoproducción es que tenemos la biblioteca de cursos muertos. Es decir, hay un cementerio de cursos. Compras el curso, a veces ni lo empiezas y lo tienes ahí almacenado. Pero ahí estaríamos hablando de la fase de activación y retención, pero dentro de exactamente. la... Es lo que se conoce como una fase que no se trabaja, que es la fase de onboarding. La fase de onboarding es cuando una persona... Sí, que está dentro de la fase de activación. O sea, si hablamos del embudo, esto es muy growth hacking, realmente. ¿Vale? Entonces, esa fase de onboarding, que es cuando te compra un producto una persona, imagínate un SAP, ¿vale? Un SAP, un SEMrush, una herramienta de estas. Tú compras la licencia SEMrush. Si tú no sabes utilizar SEMrush, ¿para qué la vas a dejar de pagar? Claro, entonces, totalmente. el onboarding es cuando tú tienes que enseñar a la persona a utilizar ese producto, por así decirlo. Claro, si no pones en valor tu producto o tu servicio, la persona no va a haber compensado el precio que está pagando o que ha pagado por ese producto o servicio. Exactamente. Entonces tú tienes que planificar también una secuencia de ventas dentro de la propia venta, que es la secuencia de onboarding. Claro. Entonces, ahí también entra mucho en juego la gamificación. Nosotros, por ejemplo, en la escuela, la siguiente edición, vamos a meter la gamificación. ¿Qué es la gamificación dentro del campus virtual? Van a haber diferentes hitos, ¿vale? En función de los hitos te pondrán diferentes medallas que van asociadas a puntos. Por cumplir, pues, he hecho un email de bienvenida, a gilipollas, ¿vale? He hecho el email de bienvenida, ya tengo un hito completado, sumo puntos. Entonces, a la persona que vaya sumando puntos, tendrán diferentes medallas y esas personas desbloquearán diferentes premios. Entonces, ahí lo que vas a hacer es ganar también la participación de la persona. Qué guay. Esa parte de retención, muy guay que la comentes, porque además hay una similitud que es muy antigua, sobre todo desde el nacimiento de Internet, que son los foros. En los foros hay un sentimiento, o sea, hay un elemento de este tipo, que es de logros, que es ha enviado X mensajes, no sé cuántos mensajes enviados en el foro, y tiene, no sé, miembro oro, miembro bronce, miembro plata. Y eso, al fin y al cabo, es como, sí, sentimiento como de pertenencia, ¿no? Y de logro dentro de algo. En este caso es formación, pero vamos, que se puede aplicar, que es una muy buena técnica de retención. Eso es. Al final es una retención y activación de las personas, porque al final, si los que te tienen que recomendar no consumen tu producto, no te van a recomendar. Con lo cual, esa es una de las métricas o una de las claves que yo considero en el mundo de la infoproducción, formación de cara a este 2022, de cara adelante. La parte de la gamificación y el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Vale. Y con respecto brevemente, con respecto a funnels, es decir, los webinars, el famoso webinar en automático, congresos, ¿cómo es? Product Launch Fórmula, que son los 4 vídeos PLF. Lo veo menos. El PLF. Claro, o sea, con respecto a eso, ¿crees que va a desaparecer? ¿Ves algo diferente por donde vayan a ir los tiros? O... No creo que desaparezcan. Creo que ahora va a formar parte de un ecosistema. Es decir, va a ser una estrategia más. Antes tú te podías permitir jugarte tu negocio a ese lanzamiento. Ahora tú no te lo puedes permitir. Ahora tiene que ser como una estrategia más dentro de una estrategia global. Entonces, al final... Sí, por eso quizá han tenido también, que esto es otro tema y seguramente traiga algún invitado hablando de esto, el tema de las membresías. Que se ha visto por eso, que es más fácil intentar conseguir la recurrencia de una persona para no depender únicamente de una venta, sino que esa persona pues, se quede contigo, pues obviamente, el mayor tiempo posible. Es que formas de vender las membresías realmente sirve cualquier forma en la que hemos hablado. Es decir, claro, sí, totalmente. Sí. Primero va a depender del ticket que tenga la membresía. Es decir, claro. Si vas a una membresía de 10 euros, pues ya puedes meter mucho volumen. Es decir, para vender membresías de 50 euros, que ya 30, 50, 60 euros, para arriba, ¿qué puedes hacer? De un webinar. Es decir, tú puedes hacer un webinar
captas leads y ahí sacas una membresía con unas condiciones. Claro, lo bueno de la membresía es que en teoría va a estar abierta todo el año. Entonces, tú lo que tienes que hacer, en el caso de la membresía, es trabajar con incentivos de compra. Los incentivos de compra es, primero, puedes ir planificando diferentes webinars durante un año, con lo cual ya estás haciendo una estrategia. Pero después, todos los webinars vas captando leads nuevos. Entonces, esos leads puede que no todos se compren, con lo cual tienes que hacer esa parte de cultivo, ¿vale? De cultivo de leads. Entonces, lo que puedes hacer es trabajar los incentivos. Pues las personas que compren o que se apunten a la membresía antes de X fecha tendrán acceso a un contenido que no tengan las personas que se apunten después. Claro. Y vas cultivando los leads. Va también la tensión de compra. Eso en combinación con estrategias puntuales. Entonces, al final, todo el ecosistema va a una mayor estrategia publicitaria. Es decir, integrar toda la parte de embudos dentro de esa parte. Creo que es lo que está... De la parte de membresías, prometo a la audiencia traer a alguien en específico para hablar de esto, porque es un tema, bueno, lo podríamos englobar dentro de la infoproducción. Bueno, también depende obviamente del tipo de membresía, porque el concepto de membresía, abarca un montón de cosas. Al fin y al cabo, el modelo de suscripción también es como si fuera una membresía, así que hablaremos de ello. Es un tema para mí bastante reseñable y que podemos hablar de ello en el futuro, ¿vale? Vale, para acabar ya, Rubén, solo faltan dos partes que además son bastante sencillitas. La penúltima, stack de herramientas, es decir, herramientas. Aquí ya sabemos que la fiebre ya no del media buyer, sino del marketing es tener 80.000 herramientas para hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, pues, herramientas que tú utilices en tu día a día, como ya no solo de Facebook Ads, hablamos de media buying, ¿qué tipo de herramientas utilizas a nivel básico? Vale, mira. No, a nivel básico y a nivel como quieras, realmente. Yo, a nivel de todas las landing, las hago en Elementor, ¿vale? Todas las landing las hago en Elementor. De hecho, lo bueno es que tú, Elementor, puedes crear plantillas. Es decir, imagínate, a ti te viene un cliente que hace un congreso online. Tú ya has hecho antes un congreso online. Tú tienes una plantilla por defecto, la importas y la adaptas. Entonces, te facilita mucho el con los colores, con el mensaje. Exactamente. Entonces, Elementor para crear plantillas, o sea, páginas de venta, páginas de inscripción, etcétera. ActiveCampaign como herramienta de email marketing. De hecho, lo bueno de ActiveCampaign es que se conecta con Elementor, con la API y se integran a la perfección. Con lo cual, las dos funcionan muy bien en conjunto. Una muy avanzada, que no utiliza mucho la gente, que es Google Sheets, ¿vale? El Excel de Google. Sobre todo si vas a vender infoproductos de alto ticket. Los infoproductos de alto ticket, digamos que normalmente se cierran por teléfono, ¿no? Entonces, hay una automatización que se integra con ActiveCampaign, que es cada vez que una persona te rellena un formulario, automáticamente va al Excel completado. No tienes que ir completando tú. Con lo cual, eso si tienes un equipo comercial, es muy importante. Tiene acceso a ese Google Sheets y automáticamente ya Exactamente. tiene... Y puede ir marcándose como le da la gana. Exactamente. Y tener dentro del Sheets una fórmula que te cuente cuántos llamas, cuántos cierras, para que te salga de conversión. Vale, que eso es la fórmula es igual con down, con o algo así. No me acuerdo cómo era, pero si lo buscas estará por ahí. Es poner las casillas de clic, clic, clic y la fórmula que contabilice los clics en la casilla. Vale. A nivel de video nuggets, las que ya te he comentado, o bit.io, que es la que prefiero yo, o Capwheel. ¿Vale? Es la más conocida, pero prefiero bit.io. A nivel de creación de anuncios rápidos, para sacar ideas, puedes sacar ideas desde en Canva hasta otra herramienta que se me ha olvidado el nombre, ¿cómo era? Tienes Creatopi, tienes Crelo, también. Crelo y otro que crea no sé qué, era, no me acuerdo ahora cómo era. Es como ¿Creatopi? ¿Creatopi? Puede ser que sea esa. De ahí para sacar ideas de contenido. Luego, a nivel, por ejemplo, de análisis... No, Creatopi es más para banners de display. Lo he dicho mal. De hecho, es una herramienta que nosotros utilizamos en nuestro equipo. Crea algo, no me acuerdo exactamente cómo era. A nivel de, por ejemplo, de análisis de investigación de la competencia de anuncios, me gusta Big Spy, porque la librería de Facebook, el problema es que si los anuncios no están activos, no puedes analizar todo. Sí, desde hace muy poquito. Es una putada, la verdad, ¿eh? Claro. Hablando mal, es una putada. Entonces, Big Spy sí que te permite de diferentes periodos de tiempo sin ningún problema. Y para analizar anuncios de Facebook y de Instagram son $9 al mes. Es decir, tú puedes pagarlo un mes si quieres y ya está. A nivel de si tengo que analizar la estrategia publicitaria en Google Ads, me gusta SEMrush. SEMrush para análisis de la estrategia publicitaria en Google Ads, ¿vale? Y BitTao para análisis de los anuncios en YouTube. Vale. El problema de BitTao es que es como una librería de anuncios en YouTube,
que equivale a la de Facebook, con lo cual no siempre te va a coger los anuncios si no están en circulación. Y además el anunciante tiene que invertir cierta cantidad de dinero para que te aparezcan en el Para que aparezca. No, creo que va por visualizaciones. Sí, o sea, creo que son, si no tiene relación. más de 5.000 visualizaciones, no te aparece directamente. Claro, al final tiene que ver con lo que inviertes. A más inversión, más visualizaciones. Vale, eso así es competitivo. Antes solía utilizar herramientas como Heru y Funnelytics, que son de bocetar y simular funnels. Sí, para dibujar funnels. Funnelytics incluso los mide. Ahora voy a Pizarra. No me complico. Es decir, Pizarra o iPad. Me da igual. ¿Vale? Yo voy por racha. Yo con respecto a eso, yo sí que he utilizado ambas. He utilizado Heru y Funnelytics. Pero hay veces que tiro por Pizarra, hay veces que tiro por mapas, por alguna herramienta de mapa mental. Voy por etapa, la verdad. Sí. Exactamente. Es que, por ejemplo, a mí Heru creo que es muy lenta de hacer las cosas. He tardado mucho con Heru haciendo las cosas, simulando los funnels. Funnelytics es más rápido, más sencillo, más intuitivo. Pero con Heru es un poco lento y a veces tardo menos Pizarra o iPad que de eso. De mapas mentales, la que sí que me utilizo es MindMeister. Vale. Ahí yo me hago, por ejemplo, toda la planificación de audiencias que crear en Facebook Ads antes. Hago un mapa mental con toda la estrategia, creación de audiencias, etcétera. Muy buena herramienta. Y así, a grandes rasgos, son principalmente las herramientas que suelo utilizar yo en mi día a día. No utilizo más herramientas que las que yo recuerde. No, está bien, Jope. O sea, me refiero que tienes para las diferentes áreas clave dentro de una estrategia de paid media. Bueno, paid media y bueno, de construcción del funnel, porque has hablado también de Elementor, de ActiveCampaign. Yo como me encargo también de los funnels, es decir, yo me encargo del funnel global. Defino la estrategia de ads, pero también defino la estrategia de email marketing. Entonces, para email marketing, lo que sí que utilizo es Trello. Trello lo utilizo como organizador de ideas de emails. Es decir, yo tengo en Trello, espérate que lo abro y así te lo digo concretamente. Cuando me viene una idea de email, yo tengo categorizadas las ideas de emails en función de estas 20 categorías que te voy a decir ahora. Vamos a buscar Trello. Aquí. Yo tengo categorizadas ideas de emails en función de estas categorías que te digo ahora mismo. Ideas generales, es decir, cuando viene una idea general, yo cojo, abro el móvil, abro Trello y si lo ves ahí, voy a apuntar la idea. Si tú no apuntas la idea, se te olvida por completo. Totalmente. Yo soy igual, ¿eh? Yo no utilizo Trello, yo utilizo notas, soy más arcaico en ese sentido. Notas, lo que pasa es que tú pones todas las ideas en general. Entonces yo las categorizo. Que ahí están más ordenadas. Ahí Notion, yo lo que más utilizo, he dicho notas, es para algo más rápido, pero lo que más utilizo es Notion, con diferencia. Exactamente. Vale, luego tengo otra carpeta que es recopilación de objeciones. Entonces, yo voy recopilando todas las objeciones que tengo. Otro es de preguntas generales que me van haciendo. Otro es de debates en redes sociales. Ahí me encanta meterme en LinkedIn para ver sobre qué se debate. Entonces, todo es una idea de contenido. Sí, al fin y al cabo estás cerca de tu buyer persona, o sea, de tu potencial cliente. También lo que hago es mirar esos debates en Twitter. Por ejemplo, TweetDeck, no sé si la conoces. TweetDeck es una herramienta que te permite, como por ejemplo, trabajar con tableros de Twitter, por así decirlo. Sí. Entonces yo lo que hago es... Y puedes pillar hashtags, búsquedas avanzadas. Lo que hago es añado una columna con un término que se busca que tenga que ver con lo que yo vendo. Imagínate, Facebook Ads. Sí, tiene un poco como de parte de herramienta de social selling, podríamos decir. No, de social listening, perdón. Correcto. Entonces, lo que hago es un término que tenga que ver con lo que yo vendo, Facebook Ads, lo pongo en un tablero. Y lo que te permite es que te puedes filtrar que únicamente te salga los tweets que tienen esa palabra, pero que tengan más de X likes o más de X retweets. Con lo cual, ahí encuentras tendencias sobre las que te están hablando. Es muy buena idea. Y te permite sacar un montón de ideas también. Cosas de series y películas, tengo un montón de ideas, cosas de libros, temas de actualidad, etc. Sí, conceptos creativos, ¿no? Diferentes temáticas, diferentes verticales, podríamos decir. Entonces, Trello para organizar todo ese tipo de contenido es lo que utilizo. Qué guay. Y no utilizo más como tal. Perfecto. No, Jope, nos has dicho ahí un stack potente de herramientas. Vale, esto es una parte que voy a integrar en todos los episodios de MediaPoint, que es que el entrevistado, ¿vale? El con el que estoy hablando, tiene que mandar una pregunta al siguiente, a la persona que tenga en el siguiente episodio. Una pregunta que realmente, bueno, primero no vas a saber a quién se la vas a enviar, ¿vale? Y que además puede ser de marketing digital, puede ser de lo que quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué pregunta le mandas al siguiente ponente, Rubén?
Hostia, esto está jodida, ¿eh? Creo que de las preguntas que me has hecho, creo que esta es la más jodida. Esta es la... Sé creativo. Saca ahí tu creatividad de marketer para hacer una buena pregunta. Mira, ¿sabes cómo hacerlo? Puedes ir a joder, puedes hacer lo que quieras. Te voy a hacer un cambio de ángulo para la siguiente ponente, ¿vale? Es decir, vale. Yo lo que haría es, ¿qué pregunta? Como es el primer episodio, estamos en el MVP, ¿eh? Aquí podemos hacer todos los cambios. Perfecto. De hecho, los oyentes, si nos escucháis, podéis hacer cualquier sugerencia de cambio. Yo lo que haría es, en vez de decir de cualquier pregunta, yo la categorizaría, las preguntas, como si fuera Trello. Vamos. Es decir, dime qué pregunta personal le dirías al siguiente ponente y dime qué pregunta profesional le harías al siguiente ponente. Que juegue con las dos, que se mojen las dos cosas. Pero como hemos hecho el primero, voy a responderte únicamente una profesional. Vale. Entonces, a ver, yo a nivel profesional, ¿qué le diría al siguiente ponente? Sí. Imagínate que si te bloquearan todas las cuentas publicitarias, ¿qué canal es el que trabajarías si estás en un lanzamiento? Vale. Principalmente. O cómo, muy buena pregunta. ¿Qué intentarías hacer? ¿Cómo solucionas el lanzamiento si te bloquean las cuentas publicitarias? Vale, perfecto. Muy buena pregunta. Pues nada, Rubén, ya para acabar, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, correo electrónico, lo que tú quieras compartir con el resto para que los oyentes puedan encontrarte. Pues mira, si quieren entrar en el embudo, ponen rubenmanes.com y entran en el embudo. Ahí ya tienen así vais a ver, vamos, lo que nos has estado contando durante todo el episodio, lo vais a ver. En realidad, si le compráis, pues eso es que habéis sido víctimas, entre comillas, obviamente, de forma amable, porque Rubén hace marketing y embudos lícitos. Si caéis, pues bueno, ya venís aquí a nuestras redes sociales y nos lo contáis, os lo contáis a él directamente. Exactamente. Pues nada, Rubén, un placer haber estado aquí contigo. Me hacía mucha ilusión empezar contigo este primer episodio. Y nada, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. A ti, gracias por empezar este Mediapoying conmigo. Si te ha resultado útil y quieres aportar tu granito de arena para que Mediapoying siga creciendo, lo mejor que puedes hacer en este momento es dejar un fuerte like en este vídeo, suscribirte al canal y compartir este episodio en redes sociales o con cualquier persona que pueda estar interesada en formarse en este maravilloso mundo de la publicidad online. Nos vemos en el próximo episodio, Mediapoyer.